Bueno, eh, nada más que para corroborar, díganme si escuchan bien ahora, porque sé que no se está escuchando muy bien. Ale no pudo. Ahí está. Ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, excelente. Entonces vamos a empezar. Bueno, tranqui, Ale, que estas cosas pasan, ¿sí? Así que no te preocupes. Son cosas técnicas que ayer probamos todo y funcionaba todo perfecto y bueno, puede faltar estas cosas. Bien. Bueno, me presento, me presento que soy Esteban Suárez, yo trabajo acá en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y bueno, para mí realmente es, la verdad que es un placer estar acá de nuevo, muy agradecido por la invitación de Interacoustic, para conversar de un tema como es la migraña vestibular. Bien, hoy proponemos conversar sobre los orígenes y los desafíos futuros. Realmente la migraña vestibular, a mi entender, ¿no? Es una de las patologías más fascinantes dentro de, no solamente de la autoneuro, sino también de la medicina. Ante todo, creo que es una entidad clínica. ¿Cómo? ¿Se escucha qué? ¿Se escucha mal? Ah, ok, también, de la vuelta. Ah, ok. ¿Me pueden escuchar bien? Porque no sé, hay un problema con el audio, parece. Si me escriben en el chat, díganme. Es que me dicen que se escucha como ceseado, como sesioso. Este, no, bueno, ok, perfecto. Bueno, si se escucha así, capaz que es el defecto del micrófono, ¿sí? Así que no sea un problema. Les decía que realmente para mí la migraña vestibular es una patología de las más fascinantes que hay dentro de la medicina. Es una entidad clínica que realmente últimamente ha crecido mucho en el reconocimiento, si bien también es una patología bastante nueva, entre comillas, en cuanto a sus definiciones, pero sigue planteándonos un desafío muy grande en el marco de nuestros diagnósticos, de nuestras terapéuticas, de todos los que son los conceptos fisiopatológicos de los inicios de la migraña vestibular. Creo que en sí la patología también es muy compleja, es una manifestación muy, vale la redundancia, compleja del sistema nervioso y del sistema vestibular. Y en esta convergencia que hacen estos dos sistemas, bueno, nos obliga como a repensar un poquito las categorías, a cuestionarnos los límites que tenemos como torrinos, como neurólogos, como clínicos, etcétera. Y realmente creo que nos obliga, teniendo en cuenta esto, a que podamos integrar saberes desde cada una de nuestras especialidades, de la autoneuro, la neurociencia, incluso la genética y obviamente lo que vengo a plantear acá también desde incluso la psicología clínica. Hoy nos vamos a proponer revisar un poco los orígenes de la migraña, desde las primeras descripciones, bien, clínicas hasta los avances del último tiempo. Pero también vamos a intentar mirar hacia adelante, ¿bien? ¿Cómo vamos a poder mejorar en un futuro nuestra precisión diagnóstica con el paciente? ¿Qué biomarcadores podrían ayudarnos a objetivar un poquito más esta entidad, que hoy por hoy no los tenemos? ¿Qué lugar van a ocupar las terapias o ocupan actualmente también las terapias de rehabilitación, el acompañamiento psicológico, todos los enfoques personalizados que hacemos con cada uno de nuestros pacientes? La idea de de este encuentro no es plantear como certezas absolutas, sino que es abrir un espacio más allá de las certezas, un espacio reflexivo, un espacio crítico que nos ayude a colaborar bien en el campo de la interdisciplina que nos convoca en la autoneurología. Básicamente porque creo que si hay algo que nos deja de enseñanza en la migraña vestibular es que tenemos que abordar al paciente en su totalidad, ¿bien? No focalizarnos, sino que verlo en su totalidad como una persona que está sufriendo y de ese modo plantearnos terapéuticas más multidisciplinares. Bien. Bueno, hago una declaración de conflicto de intereses.
declaro que no tengo conflictos de intereses relevantes para esta presentación, no tengo vínculos laborales, comerciales ni financieros con Interacústico, con Diatec México. Tampoco he recibido ningún tipo de remuneración o beneficio relacionado con esta charla. Y el contenido presentado en esta charla es exclusivamente basado en mi experiencia clínica y académica independiente. Bien, vamos pasando un poquito lento. Bueno, la agenda del día de hoy que nos convoca, vamos a conversar, bueno, primero de los objetivos de la charla, vamos a pasar a hablar de las bases fisiopatológicas, vamos a ver un poquito la evolución cronológica de la patología, vamos a ver las diferentes teorías que se han ido dando a través del tiempo, bien, y han sido descriptas para generar un posible, o para explicar un posible origen de la migraña en sí. Vamos a hacer obviamente un repaso por la clínica de la migraña vestibular, vamos a analizar la epidemiología, bien, los síntomas y los signos que podemos observar en los pacientes. Vamos a traer acá los criterios diagnósticos actuales y los detalles del examen físico, bien. También vamos a conversar sobre los estudios que tenemos que tener en cuenta, las novedades en este último tiempo que hubo sobre algunos marcadores sencillos que quizás puedan tener en un futuro cierto espacio en el diagnóstico de la patología. Y obviamente vamos a tocar el abordaje terapéutico de los pacientes desde lo farmacológico, pero también dándole un foco en el trabajo interdisciplinario y en equipo. ¿Sí? Como objetivo de esta charla, espero que podamos dejar en claro las bases fisiopatológicas de la migraña y la migraña vestibular, que eso les pueda traer en un futuro herramientas para poder generar estrategias de abordaje terapéutico, para conocer más de la patología y sobre todo también para que comiencen a poner sobre la mesa la importancia que tiene el aspecto emocional de estos pacientes, que realmente cuando uno charla con colegas que hacen lo mismo, siempre lo hablamos, pero no está como especificado en ninguna definición, ¿no? Que conocemos. Entonces, me parece importante traerlo a colación y dejarlo sobre la mesa para que lo abordemos y lo pensemos en un futuro. Y por último, bueno, dejarles algunos avances en el estudio clínico de la patología, ¿m? De este último tema. Para empezar, vamos a traer acá un caso clínico. Bien. Después del caso clínico voy a hacer algunas preguntas. El que quiere conversar, el que quiera abrir el micrófono y participar, será bienvenido. Bien, la idea es que podamos participar entre todos. Este caso es un caso de una paciente que se llama Emma, tiene 43 años, no tiene antecedentes patológicos referidos, bien, no tiene hábitos tóxicos tampoco, es sedentaria, es ama de casa, trabaja en el hogar y vive con su esposo y sus tres hijos, ¿sí? La paciente refiere episodios de vértigo rotatorios que iniciaron súbitamente, bien, duran algunos minutos, hasta horas incluso, algunas veces, y ocurren de 2 a 3 veces durante el mes, aproximadamente hace 8 meses, y se acompaña de náuseas, de intolerancia al movimiento, de sensaciones de desequilibrio residual. Bien, refiere también episodios de vértigo al levantarse de su cama o al agacharse. En la mitad de los episodios aparece una cefalea occipital, bien, de intensidad moderada, a veces severa, con fotofobia, con fonofobia. Algunos episodios de vértigo en realidad no presentan cefaleas previas ni simultáneas y los síntomas empeoran con la luz intensa y con el movimiento rápido de la cabeza. Ella niega pérdida auditiva progresiva, pero sí refiere una sensación de acúfeno intermitente. Bien. De esto, bueno, de esta historia clínica me gustaría que podamos conversar un poco qué datos destacan, ¿no? De este caso. Si alguien puede abrir el micrófono, siéntanse libre. Ojalá que alguien se anime, así lo podemos hacer dinámico. Bueno, no sé si, bueno, capaz que no tengan habilitado el micrófono, eso sí. A ver,
Ale, no sé si los chicos tienen habilitado el micrófono. Si me podés informar eso. O a ver si yo los puedo habilitar. O por el chat, incluso me pueden escribir por chat y yo los leo. ¿Sí? Acá, bueno, Kevin Espejo me pone. ¿Cómo andas, Kevin? Me pone si las cefaleas son recientes o ya tienen un historial previo en años anteriores. Bueno, ese es muy buen punto. De hecho, es algo que dejé tácito a propósito, así que qué bueno que lo traes a colación y es una excelente pregunta. Eh, Ahí Alejandra pone que gustan levantar la mano y les activa el micrófono también. Podemos hacer esa dinámica. Pueden levantar la mano y Alejandra está el ok. Denme un segundito que... ¿Me escuchan bien ahí? Porque se me apagó el auricular. Bien, perfecto. Cefalea occipital, fotofobia, fonofobia, perfecto. Son datos que destacan. Muy bien, Cindy Ariza responde eso. Bien, se escucha mejor, me pone Bernardita, gracias. Sensibilidad a la luz, a los ruidos. ¿Cómo andas, Doc? ¿Cómo está Fidel? Un abrazo. Las cefaleas, los episodios y los vértigos. Bueno, buena pregunta. ¿Tiene cinetosis? No sale, no figura, pero es una excelente pregunta también. Bien. Empeora con movimientos de cabeza. Bueno, efectivamente, tiene muchos componentes vestibulares que podemos destacar. Esto que Jonathan Verón menciona es crónico. Bueno, por ahora es episódico. ¿Sí? Yo no diría crónico, pero sí es episódico. Se va repitiendo en el tiempo. Bien. Pero bueno, está bien planteado también la observación, ¿sí? Entonces, destacando todo esto que mencionan, porque efectivamente son síntomas que vemos mucho y que no son, digamos, patognomónicos de la migraña. O sea, yo con estos datos yo no puedo decir es una migraña vestibular, ¿verdad? Entonces, la idea es que pensemos qué pruebas podríamos hacer en este caso, ya sean clínicas, porque yo todavía no lo revisé al paciente, ya sea clínica o ya sea instrumental. ¿Qué les parece que podemos hacer con la paciente? Bueno, y preguntan también por la familia, que también obviamente, Ángela, ¿cómo estás, Doc? Qué bueno que te conectaste. Es una pregunta muy buena, ¿no? Familiarmente tiene alguna historia, no menciona nada, pero es una pregunta que debemos hacer realmente, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué prueba clínica se les ocurre o qué prueba instrumental incluso se les puede llegar a ocurrir que sea realmente útil, ¿no? No tiremos por tirar, no sé, una tomografía o cosas así, sino cosas útiles que me llevan a pensar todo esto que acabo de decir. Me dice evaluación del nistagmo posicional. Sí, obvio, siempre es útil eso. Está muy bien. Siempre es útil el nistagmo posicional, hacer las pruebas, con o sin Frenzel, de hecho, ¿sí? Las pruebas sin fijación, las pruebas con fijación también. Es una buena opción. Eso a nivel clínico. A nivel instrumental, ¿qué podemos llegar a pedir? Ver, dice Ángela, ver en agudo con Frenzel es lo mejor, excelente. Fuera crisis, exacto. Y fuera de crisis, nos puede ayudar un Vejit. Bueno, obviamente, sí, coincido con la dos. Muy buena opción también. Si está en agudo el paciente, los Frenzel realmente nos van a brindar mucha información. Si está en intercrisis, bueno, pedir un Vejit no está nunca de más, está muy bien. Eh, Me dicen una resonancia con angio. Eh, Diana, Diana, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, Diana, es otra opción. Quizás yo la dejaría como en un segundo escalón todavía, porque no pasamos la clínica, pero bueno, teniendo en cuenta que se haga un examen físico, le hago, qué sé yo, un vejite, etcétera, bueno, es una opción. Bien. Creo que lo primero es el examen neurológico para descartar focalización. Bueno, perfecto. Yo puedo, con todo esto, distinguir síntomas exclusivos de migraña, o sea, con los que les acabo de leer, en verdad. Y después de eso, como me gustaría que me comenten si ya me contestaron algunos, ¿no? Pero harían otras preguntas, ya me dijeron, bueno, haría el tema, preguntaría a nivel familiar si tiene antecedentes de migraña, bien. Preguntaría esto de la cinetosis, por supuesto. Bueno, ahí Silvana, ya la doctora
La doctora Silvana de Brasil ya obviamente nos menciona esto de la distancia de convergencia del profesor Suma, por supuesto. Ya estás muy avanzada ahí, Silvana, me ganaste de mano, pero súper bien, súper bien. Si hay disparadores, pregunta Ángela. Perfecto. Entonces, creo que, resumiendo un poquito, ¿no? Nos estamos dando cuenta que los síntomas vestibulares de por sí no nos van a hacer un diagnóstico, bien, sí nos pueden llegar a orientar, nos pueden llegar a abrir la mente, tampoco las pruebas nos van a hacer un diagnóstico concreto en este caso, pero nos van a ir orientando, ¿sí? Como dicen por ahí, la idea de la anamnesis, sobre todo, en este tipo de patologías que son episódicas y espontáneas, nuestra idea de anamnesis acá es poder profundizar al máximo con preguntas de su entorno familiar, de sus antecedentes, de lo que le pasa en el día a día, de cómo es el dolor, hacia dónde se va, qué otros síntomas pueden aparecer, si tiene antecedentes previos, o sea, es la primera vez que te duele la cabeza o realmente eh, anteriormente en algún momento de tu vida esto pasó, ¿no? Te dolía la cabeza sin hablar de mareo, simplemente de cefaleas, ¿no? Simplemente de cefaleas. Entonces, creo que eh, estos casos nos obligan a profundizar nuestra historia clínica. Y en eso quiero dejar súper claro eso, porque si nosotros nos profundizamos en el titrate nos dice eso. Nosotros tenemos un síndrome vestibular episódico y espontáneo. De eso estamos parados con este caso. ¿Qué tengo que hacer? Basar mi examinación en la anamnesis. Por supuesto que son útiles las pruebas, por supuesto que el instrumental nos va a sumar, quizás una resonancia también nos despeja dudas, nos aclara el panorama, pero yo con la anamnesis me puedo levantar y puedo sospechar en un 90% que este paciente puede llegar a ser una migraña vestibular. Y eso es un poquito el mensaje del caso clínico. Bien, bien. Gracias por la participación. ¿Sí? Siguen apareciendo. Estrés, insomnio, todo. Todas las preguntas que le podamos hacer son muy válidas y son muy importantes hacerlas. ¿Sí? Profundizar al máximo eso. Muy, muy al máximo. Bien, entonces ya vamos a pasar a esta línea de tiempo. Si bien sabemos que desde hace muchísimos, miles de años, ¿no? Existe una asociación entre los trastornos audiovestibulares y la migraña, ¿bien? Sabemos que ya en Capadocia, Arateo ya en el año 100, 130 a.C., ya realizaba descripciones muy precisas, muy detalladas de lo que son los mareos relacionados a los dolores de cabeza. Nosotros vamos a venirnos bastante más acá, bien, en la fase ya más moderna, digamos, de nuestra historia, en donde ya podemos encontrar descripciones de mareos asociados a las migrañas. Bien, hay literatura ya de más de 150 años, como en los textos de Edward Liebing, que destaca bien en profundidad todos los síntomas migrañosos, los síntomas mejor dicho, la parte epidemiológica de la migraña, bien, la etiología, todos los trastornos clínicos que conlleva las personas con migraña, también los relaciona con mareos, ¿bien? Incluso habla de terapéuticas, ¿bien? Entonces ya hace 150 años se empezó a gestar, digamos más científicamente, esto de la migraña y se empezó a preguntar el científico qué es esto y por qué nos viene, ¿verdad? Entonces ya en la década del 30 y la década del 40, todas estas investigaciones comienzan a tener mucho más profundidad, quizás por los avances de ese momento tecnológicos y científicos que había, pero se empezaron a investigar mucho más profundamente, toda la parte fisiopatológica, ¿bien? Y empiezan a hacer conceptos como son las teorías vasculares, la teoría neuronal, la depresión cortical extendida, que básicamente son la base de la unidad neurovascular y son la base de lo que hoy conocemos. Porque si bien algunas de estas teorías están, entre comillas, refutadas, nadie duda y nadie niega que esas teorías abrieron puertas. Y eso es lo importante de dejar en claro. Con lo poco que tenían, bien, Wolf, Lashley, Aristides Leao, con lo poco que tenían hicieron muchísimo y nos abrieron muchísimas, muchísimas puertas, ¿sí? Entonces, después de eso ya, por supuesto, viene entrando la década del 80, Callan con sus primeros artículos, que fue un pionero, digamos, mucho más moderno, hace unos 40 años, en demostrar esta relación que había entre los mareos y las cefaleas, entre los canales iónicos, etcétera. Y a finales de los 90
Y principios de los 2000 ya se acentúa y se subraya mucho más con autores como Valo, como Neuhauser, como Dietrich, ¿no? Como Brandt, que son los grandes autores de las migrañas vestibulares, y empiezan a utilizar términos ya de vértigo migrañoso, de vestibulopatías relacionadas con migraña, hasta que al final ya llega el término que hoy conocemos como migraña vestibular, ¿sí? En el 2004 es un año muy importante porque es donde cuando Neuhauser y Lempert ya presentan criterios diagnósticos para el vértigo migrañoso, ¿bien? Y eso sienta un poco las bases para la elaboración de los criterios diagnósticos que hace la Sociedad Bahrani por primera vez en el año 2012, ¿sí? Si bien la clasificación internacional de cefaleas no la considero hoy por hoy como en sí un tipo de migraña, sino más bien como un subtipo o como un síndrome en desarrollo, ¿bien? Que está como en estudio y que requiere más evidencia. Básicamente, esa investigación de Neuhauser abrió mucho las puertas y la declaración de Barani también, ¿no? Nos puso sobre la mesa y nos puso a discutir en el buen sentido con la clasificación internacional de cefaleas para poder ya introducir en sí y que no sea solamente un síndrome, sino que ya se acepte como una patología en sí. Entonces, a futuro, ya en la clasificación número 4 de la clasificación internacional de las cefaleas, lo que se espera es eso, ¿no? Ya la introducción de la migraña vestibular como un tipo de migraña y no como un subtipo, como un síndrome que está muy por debajo de, en sí de las clasificaciones. Bien, vamos a pasar. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar a escribir esas primeras teorías porque en verdad empiezan a explicar cómo se produce la migraña en sí. Ya les dije que quizás hoy sí tienen algunos cuestionamientos, pero fueron la base de lo que hoy conocemos. Entonces, vamos a hablar de las primeras teorías que son las teorías vasculares. Esta teoría fue descrita por Wolff, un médico que en la década del 30 empieza a hacer eh, experimentos. A él le llama mucho la atención algunos escritos que tenía un psiquiatra que se llama Stanley Cobb. Ese psiquiatra sostenía muy fervientemente que no había grandes diferencias entre lo que son las enfermedades funcionales en sí, de la mente, y las enfermedades orgánicas del cuerpo, ¿sí? Entonces Wolf le llamaba la atención a este psiquiatra, empezó a investigar y empezó a darse cuenta que la migraña es una enfermedad muy propicia y muy ideal para estudiar como esta interacción entre lo que es las emociones o la mente humana y la biología en sí, si se quiere, más de corte más tajante, ¿no? Como biología científica. Entonces, él relacionó la migraña con algunos trastornos nerviosos. ¿Qué hizo Wolf básicamente? Hizo varios experimentos y empezó primero a observar lo que es el escotoma visual y los dolores de la migraña. Bien, los escotomas que vienen previos y los dolores en sí que vienen posterior al escotoma. Entonces, a las personas que tenían los escotomas, antes de que les venga el dolor, él les empezó a administrar nitrato de amilo. El nitrato de amilo genera vasodilatación en nuestro cuerpo y vio como respuesta que los escotomas duraban mucho menos tiempo, ¿sí? En esos pacientes. Entonces, él asoció, como conclusión, asoció que los escotomas eran producidos por un fenómeno de vasoconstricción y que con el nitrato de amilo, al generar la vasodilatación, se acortaba ese periodo y se le liberaba el síntoma al paciente, ¿sí? Con relación al dolor migrañoso, hizo una prueba muy parecida, pero usando ergotamina. La ergotamina sabemos que genera una vasoconstricción importante en los vasos periféricos. Bien, por ende, observó que los pacientes que tenían dolor activo, agudo, les daba la ergotamina y duraban también mucho menos con el dolor. Reducía significativamente el tiempo del dolor. Bien, entonces concluyó que el dolor se daba por un fenómeno de vasodilatación. Por eso el nombre de la teoría como una teoría más vascular, dependiente de las arterias de nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, en paralelo a todos estos estudios que hizo Wolf, unos añitos posteriores a eso, había un psicólogo llamado Lashley, ¿bien? Lashley empezó a estudiar el comportamiento de su propio escotoma. Lashley era migrañoso, tenía escotomas, bien, visuales previo a su dolor, y le empezó a interesar
la medición de esos escotomas, cómo el escotoma se propagaba, ¿bien? En la corteza y generaba como la onda excitatoria. Él quería estudiar esa onda y concluyó, después de sus estudios, después de las mediciones que hizo, que esa onda se propagaba con una velocidad aproximada de 3 milímetros, bien, por minuto. Bien, esas fueron sus conclusiones. Y en paralelo, y prácticamente sin conocerse, aunque estaban en el mismo país, pero no se conocían entre sí y no sabían que estaban estudiando lo mismo, había un fisiólogo brasileño, Aristides Leao, que es el de la foto, el que ven ahí en la foto. Aristides Leao estaba estudiando justamente otra patología que era la epilepsia en Harvard, ¿no? Estaba muy focalizado en eso y publica un fenómeno muy curioso que él observó en los pacientes en el cerebro, digamos, con epilepsia, ¿bien? Que se llama, o que mejor dicho, que él bautizó como depresión cortical extendida, ¿bien? Este artículo realmente es una gran base conceptual para entender el mecanismo patológico, fisiológico de la migraña, ¿bien? Acá lo que él describe es que puede generar una onda de depresión activa, bien, que se vaya propagando lentamente por la corteza cerebral y que casualmente al medirla tiene mediciones muy similares a las que tenía Lashley. Bien, esa onda que él medía, que Aristides leía, medía, tenía una velocidad de 2 a 5 milímetros por minuto, muy similar a lo que encontró Ashley. Entonces, en un segundo artículo, unos años después, Aristides Leao describe que esta onda de depresión está asociada en verdad a todo lo que es la dilatación y a la constricción de todas las pequeñas arterias y arteriolas corticales de nuestra cabeza. Entonces, comienza a haber y comienzan a sentarse las bases para sugerir una relación muy estrecha entre lo que es la teoría vascular de Wolff y la teoría neuronal de Lashley y de Aristides Leao. Entonces, eso hoy por hoy lo consideramos como una unidad neurovascular y hasta hace poco se consideraba como única fuente, digamos, fisiopatológica de esto, ¿bien? Ya después, por supuesto, vienen otras teorías, pero como les dije, esto fue lo que revolucionó notablemente la neurología y los estudios sobre migraña. Vamos a pasar. Bien. Ahora vamos a hacer como una asociación entre lo que es la migraña y el vértigo. Sabemos que la migraña vestibular en sí es un tipo de vértigo recurrente, bien episódico. Durante un ataque de migraña uno puede, mejor dicho, los pacientes pueden presentar manifestaciones clínicas como vértigo espontáneo, mareo por movimiento, ¿no? De la cabeza, puede haber nistagmo, puede haber náuseas, puede haber mareos residuales, visión borrosa. Puede haber muchos síntomas, ¿no? Incluso, obviamente, también cefaleas, lo clásico, ¿no? La cefalea, la fotofobia, el aura visual, ¿bien? En verdad, la mayoría de las personas que están afectadas por las migrañas tienen como antecedentes familiares también. Eso es un poquito lo que mencionaba, la doc en Portugal, ¿bien? De Portugal, perdón. Pero básicamente hay muchos antecedentes familiares que ya vamos a ver, bien, y cómo estos síntomas vestibulares, estos síntomas migrañosos, en verdad, muchas veces pueden estar sincronizados, pero muchas veces pueden no estarlo, pueden estar independientes, bien. La cefalea incluso puede presentarse mucho tiempo antes, en cuanto a años, incluso también en días. Digamos, hay una relación de aproximadamente entre 10 y 13 años de presentaciones de cefaleas previas a que haya síntomas vestibulares bien marcados. Pero también en pacientes con migraña vestibular podemos observar pacientes que tienen mareos o gran vértigo y que no están presentando cefaleas en ese minuto. Entonces, es importante remarcar todos estos tipos de presentaciones que tenemos que son realmente muy variados. Bien, actualmente no tenemos en claro la patogénesis en sí de la migraña vestibular, pero creo que entenderla o hacer este camino que estamos haciendo y que se ha hecho en los últimos años nos ayuda también a poder establecer ciertos tratamientos que de a poco nos van a venir aclarando bastante el panorama. Bien, entonces como vimos recién, todo lo que es la depresión cortical extendida básicamente es una onda lenta que va despolarizando, ¿bien? A nivel masivo toda la corteza cerebral
y eso se va a ir propagando y va generando como una actividad cortical desorganizada, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, va a iniciar localmente una serie de cambios metabólicos, como son la elevación del potasio extracelular, la liberación del glutamato, bien. También, obviamente, la activación de receptores que son canales de calcio que son muy, muy importantes para la comunicación neuronal, que van a ayudar a la despolarización de la neurona. Los canales de calcio, obviamente, que son dependientes del voltaje, ¿bien? Van a ser como hiperexcitados también. Y todo esto va a favorecer a que todo el camino neuronal se vaya despolarizando y vaya habiendo toda una cascada bioquímica asociada a esa despolarización. Entonces, durante toda esa, digamos, despolarización cortical extendida, va a ir aumentando todos estos elementos que tienen que ver con el metabolismo, ¿bien? Y va generando cambios que van a alterar toda la excitabilidad y toda la transmisión sináptica que tenemos en nuestro sistema nervioso. Entonces, toda esa propagación lenta que viene desde las zonas occipitales hacia las áreas más corticales y anteriores, va a empezar a involucrar regiones que tienen que ver con la información visual en el área occipital, con la parte vestibular, ¿bien? La parte incluso cognitiva, ¿bien? Puede dar sensaciones de aura, pueden dar alteraciones de nuestro equilibrio, puedo tener incluso esa famosa niebla mental, ¿no? Como que estoy más lento, puedo tener manifestaciones hasta motrices, como vemos más que nada en niños, como estas monoparesias, o en adultos que también podemos ver las disartrias, ¿no? Que pueden presentar algunos adultos con migrañas muy, muy marcadas y con cefaleas muy, muy importantes. Pero fíjense, de vuelta y digo, ¿no? El abanico de presentaciones que tiene todo esto. Y de esa forma, toda esta cascada, digamos, metabólica también termina sensibilizando todos los receptores del dolor, ¿bien? Sobre todo en todo lo que es la vasculatura trigeminal, y de esa forma se activan todos los núcleos trigeminales que nos llevan a sentir el dolor, el famoso dolor migrañoso, ¿bien? Que va a generar tanta molestia en el paciente, ¿sí? Que se va a propagar, va a generar como ese hormigueo en la región de la sensibilidad facial, ¿no? Y el dolor en el cuero cabelludo incluso, o retrocular, bueno, toda la gama que tiene la inervación trigeminal. Bien. Entonces, también hablando de la teoría de los canales iónicos, estos canales son fundamentales, bien, en lo que es la disfunción de las neuronas vestibulares. Las neuronas vestibulares van a depender muchísimo de los canales iónicos. Los canales hacen que se mantenga un poquito la homeostasis de esa neurona, tanto en el intra como en el extracelular, y recién dijimos que las alteraciones metabólicas van a disparar un poco la migraña. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta que la verdad que la teoría de los canales iónicos tiene mucho, mucho sustento y mucho sentido también. Va a determinar básicamente que la neurona se excite o se deprima, y también va a llevar a cabo todo lo que es la conducción de los distintos estímulos. Entonces, una actividad anómala, bien, de estos canales va a generar patrones que van a ser muy atípicos de descarga en las neuronas vestibulares, y van a hiperexcitar todo el sistema. Estas descargas básicamente pueden codificar de manera como incorrecta la información que viene de la periferia, del oído, de la propiocepción, de la parte visual, y no se procesa correctamente. Entonces como que deja el sistema un poquito como knockout, ¿no? Como que lo enlentece, lo deja con un delay, y no es que ande mal el receptor, sino que lo que funciona mal es el procesamiento de toda esa información, ¿sí? Eh, Hay estudios bueno, que profundizan un poquito más en todo lo que son estos canales que son dependientes del voltaje, ¿bien? Y que ya profundizan con técnicas ya muy avanzadas, y empiezan a hablar de lo último que hoy por hoy tenemos, que son los canales de calcio y del gen CACNA1, que es el gen que regula la hormona de liberación del péptido de calcitonina, ¿bien? Y a raíz un poquito de esta teoría empiezan a hacer las teorías y la terapéutica en sí que hoy estamos, o que está más en boga, que es la inhibición de ese péptido para que en parte llevemos a que el canal funcione de manera correcta y no tenga estos sobresaltos iónicos que tienen los migrañosos, ¿sí? Entonces,
ya con el canal, conociendo un poquito la enzima, conociendo el canal de calcio, podemos decir que la migraña ya es un trastorno poligénico. Se acumulan muchas variantes genéticas, en verdad, bien, cada una con un efecto pequeño que cuando actúan en conjunto van a favorecer la aparición en sí de la migraña como tal y como le conocemos, bien. Las mutaciones de los genes se van a relacionar con la migraña en sí y se van a relacionar con la alteración de lo que es la regulación de esos neurotransmisores y de todo lo que es el equilibrio entre lo que es excitación e inhibición de nuestro cerebro. Ya hay trabajos recientes, bastante recientes, que sugieren un poquito que la patogenia en verdad, la profundidad de la patogenia, está en torno de este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pero también existen también teorías como complementarias a esto que implican esto de, la que es, de lo que se estudia como la hipersensibilidad sensorial que tiene el paciente, las alteraciones de este procesamiento multisensorial que les decía, la cognición, lo motriz, lo vestibular. Entonces, realmente no le podemos en sí, entre comillas, echarle la culpa solamente al canal iónico, pero sí podemos verlo como un gran iniciador de todo, como la raíz de todo, y después, bueno, se va desencadenando como un efecto dominó que nos hipersensibiliza nuestro cerebro y nos lleva a tener toda la fisiopatología que conocemos, ¿sí? Entonces, eh, básicamente, conociendo esto, lo que vamos a hacer es conocer las bases para poder tratarlo desde el punto de vista farmacológico y también desde algunos otros puntos de vista, por ejemplo, desde lo nutricional y digestivo, como para conocer más esto y que el paciente funcione mucho mejor con el tratamiento. Bueno, si hablamos de epidemiología de migraña vestibular, acá les hice un poquito un recuento de lo que es, bien, la epidemiología que conocemos hasta el momento. Sabemos que la migraña vestibular es la causa más común de mareo episódico espontáneo, bien. Más o menos la edad promedio de aparición está entre los 35 o 40 años, bien. Y los dolores de cabeza, les dije recién que en verdad pueden preceder, bien, hasta en 10 o en 13 años, dependiendo del estudio, a las migrañas, ¿no? Perdón, a los mareos, bien, o a las crisis de vértigo, a lo que vendría a ser ya una declaración de una migraña vestibular, bien. Sabemos que tiene mucho más prevalencia la mujer por sobre el hombre, como aproximadamente de 4 a 1, una relación de 4 a 1. También observamos que existe como una asociación bidireccional, ¿bien? De la migraña, es decir, los pacientes mareados tienen mayor probabilidad de sufrir migrañas y los pacientes migrañosos tienen mayor probabilidad de sentir mareos. Esa bidireccionalidad nos hace mucho sentido, pero que lo vemos mucho también en el consultorio. Sabemos que en centros de medicina vestibular existe una prevalencia de migraña que está cercana al 40% y versus el 12% de lo que es la población general. O sea, fíjense cómo aumenta cuando uno ingresa, mejor dicho, uno ya investiga un poco más en los centros de medicina vestibular, cómo está presente la migraña muy por encima de lo que es el valor en la población general. Y en los centros de migraña también pasa lo mismo, o sea, en los centros de cefaleas observan un 30% de los pacientes que sufren mareos y 25% sufren vértigo. Bien, entonces eso también es importante destacar, cómo hay esa interrelación. Y con el tiempo, a medida que un paciente migrañoso va envejeciendo, va aumentando su chance de evolucionar a los síntomas vestibulares. Es importante que también destaquemos esto de la mujer menopáusica o perimenopáusica, ¿sí? Las mujeres, cuando empiezan a cursar su perimenopausia, cuando les llega la menopausia, las mujeres migrañosas hablo, es muy notorio como en el consultorio vemos las mujeres que eran migrañosas típicas dejan de tener el dolor y la migraña empieza a mostrarles como el otro lado de la moneda, ¿no? O la otra cara de la luna. Empieza a mostrar el lado oscuro y empieza a generar ya mucho más síntomas vestibulares. Y la paciente viene y hasta te niega que tenía dolores de cabeza porque está focalizada en su mareo. Te dice, no, yo estoy mareada, el dolor de cabeza no es un problema para mí, hoy por hoy mi problema es que estoy mareado. Y bueno, ahí también vemos cómo influye la parte hormonal, bien, en la mujer cuando está cursando la menopausia.
Si hablamos, bueno, de epidemiología, en nuestra institución tomamos una muestra de junio de 2024, el año pasado tomamos varias muestras, pero yo les traigo a colación esta de junio. Nuestra epidemiología nos habla que en 164 pacientes que vimos ese mes, bien, aproximadamente un 17,3% fueron diagnosticados con migraña vestibular, pero aclarando también que existieron 27,6% de los pacientes que estaban en estudio. ¿Por qué aclaro esto? Porque si tenemos en cuenta que la migraña vestibular es una de las principales causas por las cuales los pacientes nos visitan, muy probablemente de ese 27% haya un alto porcentaje que termina siendo después con el tiempo una migraña vestibular ya más consolidada, ¿sí? Entonces, fíjense que más o menos va con lo que nos dice la estadística a nivel mundial, ¿sí? Bien, los componentes principales, primero vamos a hablar de los criterios diagnósticos de la migraña en sí, después vamos a pasar a hablar de la migraña vestibular, pero les traigo, creo yo, a colación esto de las migrañas porque me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para saber de dónde vienen también nuestros criterios diagnósticos de migraña vestibular. Estos criterios constan básicamente de cuatro componentes fundamentales, bien, que son los ataques recurrentes en el punto A, la B, que habla de duración de los síntomas, plantea una duración entre 4 y 72 horas, bien, la C, que habla de las características que tiene que tener la cefalea o el dolor de cabeza, tienen que ser al menos dos con las siguientes características, cuatro características: localización unilateral, pulsátil, intensidad de dolor moderada a severa, se tiene que agravar con la actividad física de rutina o tiene que ser provocada por evitación de la misma. ¿Sí? Y por último, en el punto D, tenemos los síntomas acompañantes. ¿Sí? Los síntomas acompañantes, como son, por ejemplo, tiene que haber al menos uno: la náusea y o los vómitos, la fono y la fotofobia. ¿Sí? Fíjense que acá no entra el mareo, si bien el mareo es un síntoma muy característico, como vimos recién, cerca de la mitad de los pacientes migrañosos pueden reportar mareos, ¿no? Pero no se tiene en cuenta en este criterio de la Sociedad Internacional, pero hay que mencionarlo, ¿sí? Hay que mencionarlo porque es muy importante. Habitualmente, bueno, la fonofobia es muy importante, la fotofobia es algo que se observa muchísimo. Otra cosa que no está presente y me parece interesante mencionarles, lo que dijo Ángela recién también, la cinetosis. Bien, la cinetosis no está presente, pero realmente hay estudios que incluso marcan que prácticamente es algo, es un antecedente que tiene que estar en un migrañoso. El migrañoso de por sí, aunque sea de niño, pero siempre fue o es cinetóxico. En mayor o menor grado, pero se observa muchísimo eso. No sé si a ustedes les pasa, después me contarán, pero la verdad es que lo que observamos muchísimo en el consultorio, cómo la cinetosis afecta al paciente migrañoso, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. También es importante pensar en la osmofobia, ¿bien? Pacientes, o todo lo que es la hipersensibilidad sensorial, los ruidos, las luces, el tacto, ¿bien? Le molesta mucho que lo toquen, le molesta algunos olores particulares o algunos sabores incluso particulares, ¿bien? Que tienen que ver con el gusto y con el olfato. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas súper en cuenta, ¿bien? También los antecedentes familiares, que no los nombra acá en los criterios, pero también dijo Ángela recién, los antecedentes familiares realmente son importantes, como vimos, y también incluso como se está planteando hoy por hoy la fisiopatogenia y el componente genético que tiene la migraña, yo creo que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y pasamos ahora a hablar de los criterios diagnósticos actuales para la migraña vestibular. Esto está obviamente en la página de la Sociedad Barani, bien, lo pueden buscar tranquilamente. Se establecieron acuerdos y que en el año 2021, creo que es, sí, se vuelve a establecer un poquito y se reactualizan, son estos que tenemos acá, bien. En un principio, como mencioné antes, se basó en este concepto de vértigo migrañoso que se empezó a hablar ahí en el año 2001, pero bueno, después se reemplaza ese término por un término mucho más acorde que es el de migraña vestibular, y se usa ese término en verdad para enfatizar mucho mejor y de manera más concisa el vértigo como causa y como dentro de la fisiopatología migrañosa, ¿bien? Para darle peso
al síntoma, o mejor dicho, a los síntomas vestibulares en sí, no solamente al vértigo. ¿Sí? Entonces ya se habla o hablamos de migrañas vestibulares. ¿Qué tenemos que saber de los criterios? Tener en cuenta que tienen que ser al menos 5 ataques entre 5 minutos a 72 horas. Bien, tiene que haber una historia actual o previa de migraña con o sin aura. Tiene que haber una o más características de migraña en al menos el 50% de los episodios vestibulares, bien, como son dolor de cabeza, con al menos dos dolor de cabeza con ubicación unilateral, calidad pulsátil, intensidad moderada severa, agravación con la actividad física rutinaria. Tiene que haber fotofonofobia, aura visual. Entonces es importante tenerlos en cuenta. El punto C hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y en el punto D, que no se explica mejor por otro diagnóstico vestibular. Y la probable migraña vestibular es muy similar, no más que lo que hace es simplificar, digamos, los criterios B y C. Bien, se tiene que cumplir, solo cumple uno de los criterios B y C, con eso ya alcanza, y obviamente no tiene que explicarse por otro diagnóstico vestibular. Si hablamos desde nuestra práctica, la verdad que muchas veces se nos hace dificultoso tener al frente al paciente, saber que tiene todo el antecedente familiar, que el paciente mismo te comenta toda su historial de migraña muy marcado desde que, no sé, desde que es adolescente, que está cursando, por ejemplo, la menopausia y los dolores se le bajaron en intensidad, pero que le aparecieron los mareos. O sea, uno cuando lo escucha al paciente ya se va haciendo la idea de la migraña, pero quizás no cumple con los criterios estrictamente. Y ese es el problema, creo yo, que por ahí se plantea con estos diagnósticos, que obviamente los criterios son muy importantes y los tenemos que tener en cuenta, no digo que no, pero sí también es válido replanteárselos, volverlos a poner sobre la mesa, hacer una crítica constructiva de estos criterios para poder actualizarlos. Bien, eso, bueno, a modo ya de título personal, pero me parece que es necesario también un replanteo de estos criterios. Bien, si hablamos ya pasamos a hablar de la clínica, bien, el principal obstáculo que tenemos para el diagnóstico de la migraña vestibular, creo yo, reside en básicamente toda la ambigüedad que tenemos de los síntomas vestibulares. Como vimos en el caso clínico del principio, los síntomas son muy amplios, ¿no? O sea, no son exclusivos de migraña, pueden ser de cualquier otra persona con trastornos vestibulares, de cualquier otro origen. Entonces, los pacientes nos pueden referir, aparte, muchos síntomas diferentes, pero a todo le dice mareo. Entonces, como que tenemos ese problema también. El paciente viene y dice, estoy mareado, y en verdad, cuando empezamos a investigar, tuvo una crisis tremenda de vértigo, ¿no? O tiene una gran inestabilidad y nunca tuvo mareo. Entonces, es importante tener en cuenta lo que nos dice el paciente, pero también empezar a educarlo, entre comillas, con la anamnesis y explicarles qué es el mareo, qué es el vértigo, qué es la inestabilidad, como para que nos hable de forma correcta y nosotros entender un poquito lo que nos quiere decir y él entender sus síntomas también. Entonces, entre los diversos síntomas vestibulares, ya más concretamente, para el diagnóstico de migraña vestibular se pueden incluir todo lo que son los vértigos espontáneos, los vértigos posicionales. O sea, el paciente puede decir, me mareé espontáneamente o me dio un vértigo espontáneamente, pero también te puede decir, yo me acuesto, me levanto y me genera un mareo muy raro, me genera que todo me da vueltas, se me queda 5 minutos así, y después se me va pasando, quedo embotado. Entonces, todos esos síntomas los vemos y son muy reales. Otra cosa es este vértigo inducido visualmente. Estoy en un contexto complicado visual, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy en un panorama, estoy arriba eh, de una, de un auto y estoy viendo cómo pasa todo, o estoy, qué sé yo, al frente de una imagen media psicodélica y eso me genera un malestar, o incluso también estoy en el súper, ¿no? Y toda la complejidad visual que implica el súper, las góndolas, la gente pasando con los changuitos del súper. Entonces, todo eso va a condicionarme muchísimo y me va a empezar también a generar molestias. También hay que tener en cuenta esto de yo muevo la cabeza rápido y me siento mareado, el famoso lag visual, ¿no? Estoy jugando el fútbol, estoy jugando el pádel y me muevo rápido y parece que estuviera borracho porque no me acomodo, la imagen pasa y tarda un poquito en volver a fijar. Bien, todas esas cosas son cuestiones que escuchamos mucho en el consultorio. El propio mareo en sí, ¿no? Una sensación como de desorientación espacial, que el paciente puede
como sentir incluso de manera leve, de intensidad leve, pero que está presente todo el día, que no lo incapacita, pero como que está ahí, que me hace sentir un poquito mal, incluso también me puede dar náuseas, ¿no? Me revuelve un poquito el estómago. Bueno, son todos síntomas que podemos escuchar. Hay que tener en cuenta también este dato, que es la duración de los síntomas. Es muy variable la duración. Hay mucha gente, un 30% que te puede, un tercio te dice me dura minutos, un minuto, 3, 5, 10. Otros te dicen me dura horas. No es tan intenso, pero estoy todo el día así, ¿sí? Por momentos se intensifica, pero son minutitos y después sigo mal, no tan intenso, pero sigo mal. Incluso hay gente que te dice que le dura días o semanas también, ¿no? Como que estoy así 5 o 6 días y después se me va pasando, voy como de mayor a menor en los síntomas. Bien, pero también existen los pacientes, son los menos, pero también existen pacientes que te dicen a mí me dura segundos. Tengo un vértigo de segundos. Tengo un vértigo cuando me agaché, cuando estaba arreglando el auto, cuando me moví o cuando estaba jugando al pádel, o me di vuelta rápido para, no sé, para agarrar algo de atrás del auto y me agarró el vértigo, me duró un segundito. Entonces, eso también nos lleva a mucha confusión para nuestra anamnesis y para nuestro diagnóstico. Hay que tener en cuenta que también es válido eso y nada, tenerlo presente, ¿sí? Bueno, este artículo, les mencioné recién la homofobia. Este artículo que les comparto, si quieren, tienen el código QR para poder descargarlo. Les comparto esta revisión narrativa, bien, una revisión narrativa que hizo el grupo de la doctora Melisa Castillo, de la licenciada Alvear, bien, y bueno, todos los colegas que figuran ahí también, el Seba Rivero, el doctor Alejandro García. La verdad que muy interesante esta revisión narrativa. Creo que saca conclusiones, si bien las conclusiones que ellos observan en esta revisión es que entre un 5 a un 10 a un 12%, perdón, de los pacientes con migraña vestibular reportan algún tipo de homofobia, concluyen en sí que el síntoma podría ser o podría estar subdiagnosticado en verdad y que se requieren más estudios clínicos para determinar esta asociación entre lo que es la migraña vestibular y la homofobia, y también para determinar si es un síntoma a tener en cuenta como parte, ¿no? de nuestro diagnóstico. Entonces me parece importante traer estas cosas en primer lugar porque no hay nada escrito en esto y está bueno que haya estas buenas ideas, ¿no? De traer cosas nuevas y poder investigarlas. En segundo lugar, porque nace de nuestra región, ¿no? Y eso es algo que obviamente nos pone súper orgullosos que empecemos a hacer ciencia de nuestra región, ¿sí? Bien, más datos de la clínica. Bien, sabemos que hasta el 20% de los pacientes pueden referir síntomas auditivos variados, no necesariamente pérdida auditiva, sino síntomas auditivos que pueden ser zumbidos, presión en el oído, ¿no? Dolor. Y ahí nos confunde más todavía esos zumbidos, esa presión que sentís en el oído, esa sensación de no escuchar bien. ¿Qué pasa con eso? ¿Estamos ante un cuadro menieriforme? ¿Estamos ante un menier? ¿Es una migraña? Bueno, nos pone muy, muy en jaque esto, pero hay que tenerlo en cuenta. Puede haber este tipo de cuadros, este tipo de síntomas. También frecuentemente pueden manifestarse como cierta sensibilidad crónica al movimiento. Son pacientes que de por sí, tengan o no tengan dolor, tengan o no tengan esos días malos de mareo, les molesta mucho o son hipersensibles, más que les molesta el movimiento. El movimiento es como que los movimientos un poco rápidos no los marea, pero les molesta, les genera algo. No son muy amigos de los juegos mecánicos, no son muy amigos de subirse que eso, a un bote o a un barco, porque hay algo que los rechaza, ¿sí? Les genera esa sensación de sensibilidad o hipersensibilidad al movimiento. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, hay que cuestionarlo al paciente con eso. Y hay que mencionar que las migrañas pueden ocurrir, como bien dijimos, de forma totalmente independiente a los síntomas vestibulares, ¿bien? Y viceversa también, puede haber síntomas vestibulares sin dolor, puede haber dolor sin síntomas vestibulares. Esto ocurre aproximadamente en un 30% de los pacientes. Y no necesariamente el paciente que un día tenga el síntoma vestibular separado de su dolor de cabeza, el día de mañana no puede hacer un cuadro de gran dolor de cabeza con mareo o con vértigo presente. ¿Sí? Es muy variado, incluso en cada individuo. Va variando muchísimo la presentación. Bueno,
Bien, en la clínica, tener muy en cuenta los antecedentes familiares, los ataques de vértigo, incluso paciente, preguntarse en su infancia o adolescencia tuvo esas crisis, tanto de cefaleas o de mareos, y también, porque hay pacientes que ya desde muy tempranita edad tienen manifestaciones de migraña y de vértigo, ¿sí? O sea, de cefaleas y de vértigo. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, Muchas veces tenemos de forma muy característica esta asociación que te hacen, sí, mi mamá, mi tía, mi hermana es súper migrañosa, y se compara mucho el paciente. Y ahí también caemos en un error, porque el paciente, al compararse y al ser quizás eh, eh, a manera de intensidad, al ser menos intenso en él el dolor o en ella el dolor, y si se compara con la hermana, lo minimiza mucho, te dice, no, mi hermana es migrañosa porque ella se encierra, porque no da más el dolor, porque incluso se marea. A mí rara vez me ha pasado eso. Y cuesta mucho hacerle entender al paciente que ese rara vez no implica que nunca le haya pasado, sino que efectivamente rara vez, pero le ha pasado. Y es importante como rescatar ese dato, traerlo a la mesa y empezar a indagarlo, ¿sí? Cuesta mucho, mucho que el paciente abra los ojos con eso. Eh, a mí me pasa mucho, calculo que ustedes también, esto de preguntarle al paciente si tiene antecedentes de dolor de cabeza y te lo niega rotundamente, y después al finalizar la charla se da cuenta que en verdad tiene dolor de cabeza, no sé, hasta 2 veces al mes, te dicen, y hace 5 o 10 minutos te lo negaban rotundamente. Entonces es importante indagar sobre todo esto. La sensibilidad a la luz es muy común en los pacientes con migraña, sobre todo también durante los ataques de vértigo. Bien. También se apodera mucho lo que es el pánico, la ansiedad, sobre todo cuando ya viene mal diagnosticado. Bien. Viene con meses o con años de malos diagnósticos, malos tratamientos, malas terapias, malas decisiones en sí, y están estudiados por arriba, por abajo, por todo, por donde sea, y en verdad, claro, ansiosa porque no sé qué tengo, me sigue pasando lo mismo. Mira si me pasa esto de viaje, trabajando, que no sé, depende. Yo me cuelgo de una antena para trabajar, yo soy piloto de avión, yo tengo, no sé, soy lo que sea, ¿no? Soy chofer de Uber, lo que sea, pero los afecta mucho, mucho la patología, y a cuanto más tiempo pasa en su diagnóstico y en el tratamiento y no se llega a buen puerto con eso, mucho más se aumenta la ansiedad, y ya como que empieza a escalonarse la ansiedad. Ya viene con los trastornos de ansiedad, con crisis de ansiedad, llegan a ser incluso crisis de pánico. Y esas crisis de pánico, cuando ya pasa el tiempo, logran incluso generar hasta ciertas fobias, ¿no? Ya tengo fobia de subirme a un ómnibus, a un bus, porque la última vez que me pasó arriba de un bus, entonces ya le tengo muchísima fobia a eso, o le tengo fobia de hasta salir a comprar algo en mi barrio, porque en verdad tengo miedo que me pase algo cruzando la calle, porque la otra vez me paralicé cruzando la calle y me agarró el vértigo. Entonces, es muy importante tener en cuenta, en parte, este tipo de problemas emocionales que se generan en los pacientes con migraña vestibular. Bien, y tener en cuenta este dato que no es menor, eh, que seguramente lo habrán escuchado de nuestra colega, nuestra querida Patricia Sommerfleck, que en verdad la migraña es la causa más común de vértigo en niños y adolescentes. Entonces, mucho ojo cuando veamos niños y adolescentes, ¿no? En esto. Hacer mucho ojo, saber que la presentación es distinta, ya es otro tema que se lo dejo a Patricia, que lo hace muy bien, pero la presentación es muy diferente, pero tener en cuenta ese dato, que la migraña en sí eh, es la causa más común de vértigo en los niños, y se ve mucho, mucho, mucho. Al menos a mí, y esto hablo solamente desde mi práctica, me ha crecido muchísimo la incidencia en la parte, en los años de pandemia y post-pandemia en estos últimos años, ¿sí? Es impresionante lo que ha crecido, al menos para mí, la incidencia en adolescentes sobre todo. Bien. Hablando un poquito más de la clínica, pero ya más focalizado en la experiencia que tiene el paciente. ¿Qué nos relata el paciente con sus palabras? Nos puede hablar de sensaciones de flotación. Floto, estoy en el aire, camino sobre algodones, sobre huevo, siento que no estoy sentado, como que no tuviera gravedad. Bien, son todos dichos que puede decir el paciente. Me siento inestable, camino y es como que
me siento que me voy, pero en verdad, qué sé yo, camino con mi esposa y mi esposa me dice, no te estás yendo a ningún lado, pero yo siento que me voy yendo, o incluso también me puedo ir, de verdad, o sea, siento que me lateralizo y en sí me estoy lateralizando y mi esposa me dice, che, te estás yendo para la izquierda y yo incluso como que hasta no me doy cuenta. Bien. Esas cosas nos pueden pasar. Bueno, esto que ya lo dije, recién caminar sobre el aire, sobre almohadas, algodones, etcétera, sentirse borracho, es muy típico, siento como si estuviera borracho, es muy común. La sensación de balanceo, estoy quieto, pero yo siento que me muevo. Nos pasa mucho también en el romper, cuando hacemos el romper, la sensación les aumenta mucho cuando le sacamos la información visual. Bien, esta sensación de niebla mental no es niebla mental. Eh, Esta sensación de que mi mente no procesa la información no solamente vestibular o sensorial, sino no procesa cognitivamente hablando, no se procesa bien esto. Siento que hoy estoy más lento. Hay pacientes que me dicen, yo tengo un comercio y ese día que estoy con esto, no saco ni una cuenta. No sé cuánto es más 2 más 2 y tengo que usar la calculadora porque se me fue todo lo que yo sé, se me fue. Y tengo que andar anotando porque me olvido, yo siempre me acuerdo de mis cosas, pero ese día es como que ya me olvido de todo, voy al súper y compro cualquier cosa, menos lo que quería comprar. Son todas experiencias que uno escucha en el paciente y forman parte de esa niebla mental, ¿no? Esas confusiones, como que nombro una cosa y en verdad quiero nombrar otra, ¿bien? Entonces, es importante tenerlas en cuenta. El paciente refiere esto que les dije recién. En palabras del paciente es como que siento que los ojos no captan el movimiento de la cabeza y del cuerpo, como que mi cabeza y mi cuerpo van más rápido y los ojos no se adaptan a eso, tarda un poquito más, ese lag visual que nosotros llamamos técnicamente, pero el paciente lo relata así. Tampoco puede tolerar el movimiento de la cabeza. Siento como me agaché a atar los cordones de los tenis y me aparece el mareo cuando me levanto. O me levanto rápido, estoy almorzando y me levanto rápido y siento que me voy a ir. Me tengo que agarrar de algo porque siento que me voy a caer. ¿Sí? Todas esas inconsistencias en la estabilidad lo pueden referir. O también esto de estar mareado todo el tiempo, les mencioné recién, esta sensación de mareo continuo, como que si bien es fluctuante en el día la intensidad, nunca llega a ser cero. Como que estoy en un 10%, estoy al 90% mareado, pero nunca estoy a cero. Y por momentos te pueden decir a la mañana estoy un poco mejor, pero a la tarde, ya cuando estoy a la vuelta del trabajo, cuando ya di clases, cuando ya volví, ya hice lo que tenía que hacer, siento que realmente el mareo me toma, ¿no? Lo siento más, me molesta más. Hago mis cosas, pero sí me molesta más y está mucho más presente mucho más tiempo, ¿sí? Y también es muy común que te digan de los lentes, no, doctor, para mí son los lentes porque hace mucho que no los cambio, o los acabo de cambiar, me puse unos multifocales, para mí debe ser eso. Bueno, es una queja bastante habitual que los lentes no les sirven, ¿sí? Y también por la visión borrosa que puede generar la migraña, ¿no? Por la alteración visual que se genera en la región occipital. Te pueden decir, veo borroso, me cuesta enfocar, y eso hace que piensen que la vista está mal o que el lente está mal graduado, ¿sí? Bueno, tenemos algunos disparadores visuales comunes, bien, para los migrañosos. Yo siempre les explico a los pacientes algo que, a manera didáctica, para que se entienda, yo les digo lo siguiente, ¿no? La migraña es una disfunción neuronal, bien, que está presente de manera, por tus genes, de manera genética, está presente en tu cuerpo, estuvo presente, nació con vos y va a estar presente hasta el día que te vayas. Es así. Y eso no hay quien lo ponga en duda, me parece. Pero va a haber momentos en tu vida que esto se va a ver mucho más afectado y va a haber momentos en tu vida que hasta va a desaparecer por completo. Hay gente que te dice hace 10 años que no tenía un dolor y nunca tuve un mareo y ahora me empezó todo de nuevo. Entonces es muy importante ver los disparadores y tenerlos en cuenta. Yo lo pongo como el centro de la migraña, les hago un gráfico a los pacientes, les digo acá está en el centro, está la migraña, con todo lo que implica metabólicamente y todo. La migraña va a dar síntomas, que fue todo lo que hablamos, el mareo, el dolor, la sensibilidad sensorial, la niebla mental, todo lo que quieran, son todos síntomas migrañosos y aparte va a haber disparadores que van a prender a mi migraña, ¿no? Le va a prender la luz para que la migraña se exprese en los síntomas. De esa forma, trato de explicar a los pacientes que es muy importante el tema de los disparadores porque va a formar parte
de nuestra terapéutica también, ¿no? Y de nuestras indicaciones médicas para el paciente. Entonces, hay que tener en cuenta que los grandes espacios, por ejemplo, de tiendas o de centros comerciales pueden disparar situaciones de mareo o de cefaleas, las multitudes, ¿no? Ya sean en lugares abiertos, o en los súper, o en la sala de espera cuando estoy en un banco, cuando estoy esperando al médico inclusive, o los conciertos, por ejemplo. Las luces fluorescentes, ¿bien? También molestan mucho. Las luces de LED que están hoy por hoy en todos lados prácticamente, también son de mucha queja. El paciente se queja mucho de esa luz, ¿bien? Como disparador y como que ese día que fui, que estuve con esa luz encima porque en mi trabajo cambiaron la luz, ahora siento que cada vez que vuelvo se me empeora mucho más los síntomas. También esto de pararme en la vereda, en la acera, y ver cómo pasan los carros, cómo pasa la gente, los peatones, cómo cruzan la senda peatonal. Bueno, son todos estímulos que pueden llegar a darme o a disparar síntomas. La lluvia, los limpiaparabrisas, los movimientos repetitivos, ¿sí? Los patrones que tienen cuadros, rayas, los zigzags, ¿bien? La película en realidad virtual, las pantallas grandes, ¿bien? Las escaleras mecánicas, sobre todo cuando no andan, paradójicamente, me subo a la escalera, bueno, me puedo marear un poco, pero es impresionante cómo empeora todo cuando la escalera mecánica se detiene. Es como que ya tenemos incorporado que me subo a la escalera y tengo que funcionar y tengo que subir o bajar. Y cuando eso no sucede y me muevo yo, siento como hasta una pesadez en el cuerpo por hacer eso, ¿no? Es muy loco esa sensación, pero bueno, el paciente lo refiere mucho. Son todos síntomas, o mejor dicho, disparadores que pueden generarme los síntomas migrañosos. Bien. Eh, y vamos a hablar un poquito de nuestro examen físico, ¿no? Dentro de la clínica, si bien tenemos todo lo que son los síntomas del paciente y nuestra anamnesis, también tenemos nuestra parte de examen físico. Dentro de la migraña vestibular es muy importante que focalicemos entre lo que son los ataques agudos y ya las intercrisis, por decirlo así. Los ataques agudos tienen como objetivo sacar al paciente de esa situación, que le deje de doler, que el vértigo se sienta menos, que la náusea no esté, que todo lo que es hipersensibilidad sensorial baje. Bien, eso es muy, muy importante. Entonces, no tenemos evidencia científica real, concreta y confiable, más que nada, para decir, le damos, no sé, un triptán y con eso se le pasa. No, la evidencia de los triptanes, por ejemplo, en los ataques, en las crisis, no es del todo buena, no es confiable. Por ende, ¿a qué nos vamos a focalizar? Básicamente a dar medicación para aplacar un poquito los síntomas, ¿sí? Pero en ese momento del ataque, es muy bueno poder hacer un examen físico. Recién dijimos en el caso, creo que también fue Ángela que mencionó, que bueno poder hacer un Frenzel o un video Frenzel con el paciente en su fase aguda, porque ahí va a florecer un montón todo lo que los ojos nos muestran en una migraña y no tanto nos muestran en el periodo intercrisis. Entonces, cuando tenemos la suerte de ver al paciente en esa crisis, vamos a realmente, vamos a ver el paciente muy florecido de síntomas oculomotores. Pero lo difícil, porque ya dijimos eso, obviamente es muy bueno y es muy como llamativo y está ahí florido el paciente, ¿no? Con sus síntomas. Pero ¿qué pasa en los periodos estos intercrisis, en donde el paciente viene y, bueno, la última crisis la tuve hace 3 semanas, ahora estoy re bien, pero bueno, tengo todos los antecedentes y tengo todas las cartas para pensar en una migraña vestibular con ese paciente? Voy a ver un examen totalmente normal. Voy a revisarlo y es muy raro encontrar algo en un examen en un periodo intercrisis. No es imposible, quizás con algún biofrenzel, quizás vea algún downbeat, bien, de una frecuencia bajita, pero en verdad en general y en términos general no encuentro nada, ¿sí? Y a nivel ni de signos centrales ni de signos periféricos, lo acuesto el paciente y tampoco. A lo sumo me puede llegar a referir un poquito de mareo cuando lo incorporo al paciente después de hacer un Dix-Hallpike, ¿bien? O después de hacerle, por ejemplo, algún tipo de, bueno, de impulso cefálico, eso me puede generar una cierta molestia, pero en verdad, el periodo intercrisis no tengo mucho dato, ¿sí? Para proporcionar del examen. Pero, como le dije recién, ¿qué pasa en el periodo de ataque? Si tengo la suerte de verlo, ahí sí ya empiezo a ver bastantes cosas. Y acá mencionamos algo muy importante y creo que es algo para recordarlo de por vida, ¿no? La migraña es un gran camaleón. Se disfraza de lo que ustedes quieran, de lo que quieran imaginarse.
de BPPV, de Meniere, de síndrome vestibular agudo periférico, de síndrome vestibular agudo central. Me puede estar tranquilamente, puedo pensar que está haciendo un ACV, pero tranquilamente. No es común, está claro, yo no digo que sea en todos los pacientes, pero hay pacientes que verdaderamente son muy floridos en sus síntomas y nos asustan mucho, porque esa es la palabra. Cuando tenés un paciente sentado en una sala de urgencia con disartria, con dolor de cabeza intenso y todo, por más antecedente que tenga, te va a asustar muchísimo. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos estos signos que yo puedo ver. Fíjense, nistagmo evocado por la mirada. ¿Sí? ¿Qué me hace pensar en eso? Si yo le estoy haciendo un hint al paciente y veo un nistagmo evocado por la mirada. Por supuesto que voy a pensar en que está haciendo una CD, ¿sí? Pero no nos olvidemos que la migraña es una entidad central también. Entonces, si bien es benigna, por suerte, es una entidad central y me puede dar sintomatología vestibular oculomotora central. Entonces voy a poder tener un seguimiento lento sacádico, voy a tener un vértigo posicional central, puedo tener nistagmo vertical espontáneo inclusive, ¿sí? Es muy importante, como yo digo acá al final, diferenciar entre otros trastornos centrales, por supuesto. Puede ser una degeneración cerebelosa, puede ser una ACV de fosa posterior, incluso muy pequeño, pero me puede dar una sintomatología muy parecida. Por eso les menciono, la migraña es un camaleón y nos puede engañar muchísimo. Creo que eh, la mayor enseñanza que uno puede tomar de esto es no confiarse nunca, por más que seamos los expertos del mundo en migraña vestibular, nunca hay que confiarse en un paciente que está en la guardia con signos centrales y por más que yo lo conozca, incluso el paciente, por más que lo esté tratando de migraña vestibular hace 3 años y lo tenga recontra conocido el paciente, nunca tengo que dudar de ese síntoma y me tengo que sacar la duda con una imagen. ¿Sí? Entonces, en eso no nos confiemos. No nos confiemos porque pierde el paciente, nosotros también, pero el que más pierde es el paciente claramente. Así que muy, muy importante tener en cuenta esto de la faceta camaleónica de la migraña, ¿sí? Bueno, recién nombraba la doctora Silvana esto del examen, ¿no?, que propone el doctor Sumemaya y su equipo. Eh, para introducirlos un poquito, ahí tienen el QR también si quieren descargarlo, para introducirlos un poquito, en el año 2014 el doctor Sigman y sus colaboradores publicaron una serie de casos en donde se plantea la insuficiencia de convergencia asociada a la migraña. Y ya 10 años después, el año pasado, el doctor Sumimaya, en Brasil, realiza un estudio un poquito más complejo, ¿no?, ya más completito, y él en su estudio compara, toma como punto de comparación y como signo el punto próximo de convergencia, ¿sí? O en inglés el near point of convergence. Bien, pero le vamos a decir el punto próximo de convergencia. Él toma 50 pacientes con migraña vestibular y les hace la prueba y toma 50 pacientes controles y les hace la prueba, ¿sí? ¿Y qué descubre el doctor y su equipo? Descubre que el punto próximo eh, va a estar presente, o sea, va a estar presente como patológico, ya le voy a explicar cuándo es patológico y cuándo no, pero va a estar presente patológicamente en casi toda la muestra de las personas con migraña, excepto en un solo paciente, y en ese paciente que no está presente, la distancia es prácticamente el límite de la prueba, que es 8 centímetros. Para explicarlo un poquito, que no les dije recién, perdón, ¿a qué se refiere para el que no conoce el punto próximo de convergencia? Les explico un poquito qué es. El punto próximo se refiere, bien, a la distancia máxima de convergencia manteniendo una imagen única de lo que yo estoy viendo. Entonces yo lo pongo al paciente, ahí como dice la imagen, a 50 centímetros, lo voy a hacer con la cámara, pongo 50 centímetros el foco, que va a ser mi dedo, obviamente, y le voy a llevar el dedo hacia la nariz la entreceja del paciente. El paciente tiene que seguir mirando mi dedo, bien, y después lo voy a alejar. El paciente me va a referir cuando deja de verlo o cuando comienza a verlo doble. Entonces, la distancia normal de tolerancia de eso y de seguir viendo la imagen
es menor a 10 centímetros. Yo puedo ser capaz, en circunstancias normales, de ver incluso a una distancia menor a 10 centímetros de seguir viendo el dedo. Si yo no logro verlo y lo veo y me hacen falta un poco más de 10 centímetros para verlo, ya estoy hablando de que mi punto próximo va a estar patológico. Entonces, en los 50 pacientes que mide el doctor, 49 tuvieron este punto patológico, es decir, necesitaron más de 10 centímetros para empezar a ver de nuevo esa imagen única tal y como lo veían al principio. Bien, y en los controles, el 50%, perdón, los 50 personas que el control, o sea, el 100%, no tuvieron ningún problema para ver más allá de los 10 centímetros la imagen. Entonces, es muy interesante la conclusión que ellos sacan, ¿sí? Tiene una sensibilidad cercana al 94% y una especificidad del 100%. Entonces, lo que plantea un poquito es que hay que profundizar, hay que trabajar mucho más con este signo clínico para darle un sustento más científico. Este es como una primera etapa, es una puerta que se nos abre. Nadie dice que es 100% correcto o que sea 100% fiable, pero ya se abre una puerta acá con el doctor y me parece que es muy importante que podamos investigar y podamos profundizar para bien, o mejor dicho, para refutarlo o para confirmarlo, pero es importante poder investigar sobre este tema, ¿sí? Entonces, eh, no sé si, bueno, ya copiaron, supongo, el código, pero es interesante traer estas cosas nuevas, ¿no? Estas cosas nuevas que están hoy por hoy en la mesa y discutirlas, porque de eso se trata, ¿no? Y bueno, y acá también traigo algo muy importante de nuestro examen físico, que también se ha hablado en este último tiempo, que se basa en esto que se llama el hipus pupilar, que en el artículo de Buffoni, el doctor Buffoni en verdad lo simplifica, es un término, hipus pupilar es un término más oftalmológico, y él le dice, o lo simplifica como nistagmo pupilar. Me parece como súper buena la idea. El nistagmo pupilar o el hipus pupilar es, básicamente habla de los ciclos de dilatación y de contracción de la pupila, ¿no? En condiciones de iluminación constante. ¿Bien? ¿De qué forma se va contrayendo o dilatando la pupila con una iluminación constante? Básicamente, el lipus es una respuesta fisiológica a los cambios que tiene nuestro sistema nervioso y autónomo. Es fisiológico esto, pero puede ser tomado como algo patológico porque se observa en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, la frecuencia patológica, si se quiere, que se tiene, oftalmológicamente hablando, es entre 0,4 perdón, 0,04 Hz y 2 Hz. Bien, pero acá el autor, el doctor Buffoni, menciona algo muy importante. Esto quiero primero también mencionar algo. Este video del doctor, perdón, del tecnólogo médico en ORL, Enrique Barraza Gallo, es un amigo y un colega de Chile, que ayer a últimas horas tuvo el gran gesto de compartirme el video, porque es muy difícil conseguir estos videos, sinceramente. Yo no tengo registros, de hecho, y la verdad que Enrique se ha encargado mucho de investigar esto y tiene registros muy interesantes. Y también me compartió de manera también muy, muy amable algunos correos que intercambió con el doctor Buffoni. Y él le menciona en esos correos que bajo su percepción incluso eh, podría ser en las migrañas vestibulares, esto de la frecuencia podría ser bastante variable, ¿sí? Incluso podría verse intervalos con separaciones de varios segundos entre lo que es la dilatación y la contracción. Pero bueno, es a modo de anécdota, me parece interesante traerla porque justamente es el que crea o el que investiga y el que saca este paper a la publicación, y me parece bueno tener esa opinión de él. Si bien también hay otras personas que no ven, o mejor dicho, son bastante críticos con este signo, pero eso es lo válido y creo que eso es lo que nos nutre, ¿no? Poder decir si es algo certero, si es algo que podamos tener en cuenta, ¿bien? Pero me parece que lo importante es empezar a validarnos y empezar a investigar. Este estudio, para seguir hablando del estudio, lo que pretende es verificar si la presencia de ese nistagmo pupilar realmente es relevante, ¿bien? Entonces toma una serie de casos, obviamente con pacientes con migraña vestibular, y
pretende como identificar el signo. Bien, de esta forma, el doctor Buffoni toma 30 pacientes con migraña vestibular y, según sus registros, en 2 casos no vio el nistagmo pupilar, perdón, y en 28 casos sí lo vio. Y en los pacientes muestra, que fueron 50, solamente en 3 casos vio el nistagmo pupilar y en los otros 47 no lo vio. Por ende, él concluye que el nistagmo tendría una sensibilidad, el nistagmo pupilar, del 93% y una especificidad del 94%. Por ende, se propone, ¿no? Así como en primera instancia, considerarlo como una posible, eh, digamos, una posible fuente, un posible uso para el diagnóstico de la migraña vestibular. Si bien, hablando también con Enrique, me decía que en verdad también cuesta mucho, no es tan sencillo tomarlo. Enrique, ustedes verán acá que está en infrarrojo la imagen, bien. Enrique usa su propio protocolo en esto. En realidad el protocolo habla de que tiene que tener una luz constante, bien, permanente, como dije recién, pero Enrique lo que hace es tomar 1 minuto de muestra, bien, con los biofrencel, bien, y lo cierra sin fijación de mirada y otro minuto ya con fijación de mirada y con luz. Bien, y de esa forma tiene la comparación de las dos maneras de tomar esto. Me parece que también es súper válido, no hay nada escrito sobre esto, así que me parece que está bueno innovar. Bueno, y dejando un poquito de lado estas innovaciones, pasamos a los estudios complementarios que podemos llegar a pedir. Bien, podemos llegar a pedir lo clásico que por ahí lo dijeron, a pedir resonancia con o sin angiografía, pero una resonancia en sí. Yo este algoritmo, si se quiere, es lo que yo hago. Insisto con esto que dije al principio de la clase, yo propongo esto, no es que esté en algún lado, no quiero que tampoco se tome como que es la verdad absoluta, ni mucho menos, pero yo lo que hago es esto, ¿no? Si es un paciente de primera vez que yo veo y que sospecho en una migraña o migraña vestibular, le pregunto al paciente si tiene o no tiene resonancia en el último tiempo. Si tiene resonancia, y está dentro de los 2 años de margen, no le pido una resonancia, pero si la resonancia que tiene es mayor a 2 años, sí le pido la resonancia. Bien, habitualmente yo la pido sin contraste, podría ser con angiografía o no, pero le pido sin contraste, angiografía intracráneo, ¿verdad? Pero si el paciente viene sin resonancia y tiene un inicio menor a 2 años de sus síntomas, sí o sí casi te diría como en mi caso de protocolo, le pido la resonancia. Hay que ver muchas cosas acá, sobre todo el contexto socioeconómico, ¿no? Esto no se puede pedir en cualquier lado, no se trata de, ¿cómo decirlo?, de una cuestión, si se quiere, económica dura, no es de tener plata o no tener plata, porque si yo estoy trabajando en lugares donde una resonancia sale, no sé, $2.000 o $3.000, que hay lugares que sale eso o más, inclusive, por más que el paciente lo pueda pagar, tampoco no, es como un despropósito, ¿no? Tener en claro un diagnóstico, saber para dónde va la cosa y pedir una resonancia por pedir. No me parece que tampoco se justifique, pero en el caso de que nos genere dudas, o en el caso por ahí quizás también de los niños, no está de más si puedo y si me da el contexto de sacarnos esa duda y considero que es importante tenerlo en cuenta, al menos considerarlo, ¿sí? Bien, y por último, hablando de clínicas y de estudios complementarios, les traigo este artículo que me pareció muy, muy interesante, porque en verdad toma algo que es muy reciente, que es el desarrollo del VHIT funcional. Bien, me parece muy interesante este artículo, pueden escanearlo también. Este estudio es un estudio comparativo que evalúa la función vestibular y la agudeza visual dinámica en pacientes que tienen migraña, bien, que no tienen síntomas vestibulares, en pacientes que tienen migraña vestibular, en pacientes con 3PD y en un control sano. ¿Qué usa para medir? Usa un VHIT, usa un functional VHIT y ese VHIT funcional le pone, primero lo hace sin un fondo optoquinético, pero también después lo hace con un fondo optoquinético. Y a eso también se le agrega, como si fuera poco, eh, se le agrega un inventario de ansiedad de Beck. Bien, y de esa forma tiene como objetivo todo esto
poder identificar diferencias entre lo que son los grupos de las distintas migrañas, bien, y del control, y explorar un poquito la relación que existe de los distintos grupos con la ansiedad también, no solamente con la parte vestibular, sino también con la ansiedad. ¿Qué resultados lleva? Bueno, yo les comento que lo leí, el BHIT, en realidad lo que concluye el estudio, y este estudio nada más, porque es un terreno muy engorroso también, el BHIT en este estudio no tiene grandes alteraciones, tiene perdón, rangos normales en todos los grupos, en el grupo control, en el grupo de migraña vestibular, en el 3PD y en el grupo migrañoso sin síntomas vestibulares. Bien, no hay diferencias significativas entre los grupos. Ahora, si tomamos el functional BHIT y el functional HIT con el fondo optoquinético, todos los grupos de pacientes obtuvieron puntuaciones inferiores al grupo control, ¿sí? O sea que tuvieron un déficit, pero el grupo de migraña vestibular mostró puntuaciones todavía más bajas que el grupo del 3PD y el grupo migrañoso. Entonces, ya es un dato a tener bastante en cuenta si tenemos en cuenta, bueno, esto de generar un concepto o más ya más funcional para el diagnóstico de la migraña a través de un aparato, ¿no? Y con el fondo optoquinético ya cambia bastante la cosa, porque acá, usando el fondo optoquinético y usando la función del BHIT, bien, el BHIT funcional, tenemos una un marcado descenso, perdón, de los valores, especialmente en migrañosos vestibulares. ¿Sí? Entonces, si se quiere como conclusión, que las anoté acá, la migraña vestibular tiene una alteración en el BHIT funcional, bien, con una sensibilidad al fondo optoquinético. Eso es lo que concluye este artículo. El BHIT funcional con fondo optoquinético podría ser útil, bien, para diferenciar las migrañas vestibulares de otros trastornos vestibulares e incluso de la migraña, lo cual sería muy útil, porque cuántas veces tenemos pacientes mareados que no cumplen con criterios para migraña vestibular, pero sí para migraña, y los podemos meter dentro de ese grupo, así que el BHIT funcional nos ayudaría en ese caso. Y también, como última conclusión, figura que la vulnerabilidad a los estímulos visuales no es solamente exclusiva de la migraña vestibular, que también se da en migrañosos y también se da en el 3PD, pero sí en en los pacientes migrañosos vestibulares es bastante más pronunciada, ¿bien? A los estímulos visuales. Entonces, creo que las conclusiones son muy buenas y nos abre la posibilidad de seguir investigando a través del BHIT funcional. Bien, pasamos por este último ítem ya que es el abordaje. Vamos, no sé cuánto llevamos de tiempo, sinceramente no tengo el tiempo, coméntenme si vengo Nos bien. quedan 25 minutos. Ah, bueno, yo creo que estamos bien. Espero que no estén aburridos, pero a mí se me pasó rápido esto. Vamos a hablar un poquito del abordaje, ¿sí? Recién les mencionaba la importancia que tiene el abordaje en agudos, bien, tener en cuenta si es fase aguda o la importancia que tiene la parte intercrisis o hacer una prevención del paciente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos dividir el abordaje a nivel farmacológico en abordaje agudo y preventivo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para la fase aguda? ¿Puedo darle algo para que mágicamente sus síntomas desaparezcan, se le vaya el dolor y no? No, mágicamente no. Pero puedo generar una instancia en donde sé que en un corto plazo de tiempo, el paciente vaya mejorando. ¿Qué uso? Benzodiazepinas, bien, para calmar un poquito todo lo que es la hiperactividad sensorial que tiene el paciente, para que disminuya la sensación de mareo, de vértigo, la sensación de dolor, la molestia, la náusea inclusive, porque hay algunos benzodiazepínicos que indirectamente también me colaboran como antieméticos, bien, a nivel central. Me pueden dar también lo que usamos son antihistamínicos, son sedantes vestibulares. Los antihistamínicos me ayuda bastante a bajar esa sensación de mareo también. Antieméticos, claramente, el paciente que viene con vómitos, con mucha náusea, le va a ayudar muchísimo que uno le dé antieméticos, bien, y esperarlo. Esperarlo es muy, muy importante. Tenerlo, nosotros acá en Argentina le decimos cama fría. Cama fría es cuando vos pones un paciente, lo ves en la guardia y te dice, bueno, no está para irse a la casa, pero tampoco lo quiero internar. Entonces lo dejo 4 o 5 horas en la cama de la guardia, en un sector que le decimos cama fría, le paso las cosas por suero, me da esa posibilidad y de esa forma
me da la tranquilidad también que está observado el paciente y que no esté haciendo ninguna otra cosa, que no me aparezca ningún signo central que me llame la atención y que me cambie el diagnóstico, ¿no? Entonces es importante eso. Y a nivel preventivo, hay que mencionar algo que es muy importante. No hay ningún artículo que a ciencia cierta y, nos dé evidencia de grado alto para el tratamiento preventivo de la migraña vestibular. Lo que usamos son las prevenciones para las migrañas. ¿Sí? Todo lo que usan los neurólogos para la migraña, nosotros lo trasladamos al paciente migrañoso vestibular. ¿Sí? Básicamente, creo que se entiende por qué. Porque la fisiopatología es la misma. Entonces, si yo quiero prevenir algo, bien, de migraña, también me va a servir para la faceta vestibular de esa migraña. Bien, entonces, ¿qué uso para eso? Los antiepilépticos, como el topiramato, como el ácido valproico. Puedo usar antidepresivos, como la venlafaxina, la mitriptilina, la desvenlafaxina, la fluoxetina. Todo eso tiene muy buena evidencia para migraña, ¿sí? Los beta bloqueantes, el propanolol, el bisoprolol, bueno, hay bastantes beta bloqueantes que me pueden ayudar. Los bloqueantes cálcicos, la fluna y la cinaricina. Bien, últimamente, y acá también como novedad, entre comillas, porque es de los últimos años esto, puedo usar inhibidores del péptido de liberación de calcitonina, del gen de liberación de calcitonina, como es el erenumab. Hay otros también. Puedo usar también la colocación de Botox, me va a servir para evitar o para como una manera de hacer prevención o profilaxis para el dolor sobre todo. Bien, entonces puedo usar una gama de cosas, pero es muy importante también que analicemos el contexto del paciente y analicemos en todo sentido, emocional, socioeconómico, de distancias, cómo lo voy a controlar ese paciente. No es lo mismo darle un beta bloqueante a un paciente de 80 años, ¿no? Que está con insuficiencia cardíaca grave, avanzada, no es lo mismo, que ya está incluso usando beta bloqueante. Entonces, como que ¿le voy a cargar a ese paciente con un beta bloqueante o no me va a convenir? Si vive en el campo y tiene re poco acceso a algún centro de salud, por si las dudas sucede algo, o qué sé yo, pacientes que de por sí te dicen, no, yo soy más hipotenso y ¿qué le voy a estar dando? Un beta bloqueante se va a hipotensar más. Entonces tengo que tener muchas, muchas cosas en cuenta a la hora de medicar. Los antiepilépticos, por ejemplo, tienen algunas ventajas. Por ejemplo, el topiramato tiene la ventaja de que no engorda, bien, no gana peso el paciente y eso es algo súper importante, muy importante. No es una cuestión superficial el hecho de aumentar de peso. El paciente ya se siente mal con sus migrañas, ya se siente mal porque está mareado, incluso ya está aislado de hasta el trabajo, no quiere salir a la sociedad porque le tiene miedo al mareo y encima yo lo voy a engordar al paciente. No, no es algo que creo que a nadie nos gusta eso. Me parece que hay que tenerlo en cuenta, pero también el topiramato tiene sus consecuencias y sus efectos residuales. Genera bastante parestesia, genera mucha niebla mental los primeros días, el paciente se asusta mucho. Es un paciente que ya viene con ansiedad, que ya viene asustado y encima le voy a meter algo que le va a reagudizar los síntomas de por sí de la migraña, porque puede venir con hipersensibilidad o puede venir con parestesia en la mano y yo le estoy dando algo que quizás y muy probablemente le aumente esa hipersensibilidad o esa parestesia y no le va a gustar nada al paciente. Entonces, tengo que tener en cuenta todo eso. Eh, por ejemplo, a nivel socioeconómico, a ver, le voy a dar el Erenumab, sale acá en Argentina cerca de $600 una dosis. ¿Todo el mundo puede acceder a eso? No. ¿Es muy bueno? Ni hablar, es buenísimo, está bárbaro, los estudios que están haciendo tienen muchísima perspectiva, pero la verdad yo lo pienso 80 veces antes de decirle al paciente, va a tomar esto y vamos a hacer tal cosa, se va a inyectar tal anticuerpo monoclonal y vamos a hacer tal cosa. Porque la verdad es que después vienen y te cuestionan hasta eso. Por más que lo pueda pagar, el paciente le parece un exceso, ¿no? Habiendo también alternativas eh, que son mucho más económicas y no por eso mucho menos efectivas. Al revés, pueden ser igual de efectivas o casi tan efectivas, pero mucho menos económicas. Entonces, mucho más económicas, perdón. Entonces, pongo en la balanza todo eso. Es importante también mencionarle a los pacientes que todo lleva su tiempo,
que yo le puedo dar un fármaco, pero es importante que él lo entienda como un proceso farmacológico que no va a estar bien mañana, que va a estar bien de acá a unas semanas, que va a ser todo un trámite, que quizás sienta los efectos secundarios, explicarle muy bien los efectos secundarios, pero decirle, darle confianza, decirle, lo vas a sentir, quédate tranquilo, pero quédate tranquilo que también se va a ir. Y a medida, yo siempre los engancho por este lado, a medida que más ejercicio me hagas, más rápido se te va el efecto secundario. Es mucho mejor y tenés mucho más adherencia al tratamiento. Entonces, con eso es como un poquito los engancho y los ayudo a que toleren más los efectos secundarios que tienen algunas medicaciones, ¿sí? Entonces, toda medicación tiene cosas buenas, cosas malas, y todo paciente va a ser más apto para alguno o para otro, ¿sí? El tema es saber a qué medicación puedo usar con ese paciente que yo tengo sentado al frente mío, ¿sí? Bien, con relación a los fármacos, como dato y como, si se quiere, consejo, siempre es importante comenzar el tratamiento a baja dosis, siempre, 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 no empezar dosis altas. Bien, ténganlo muy en cuenta. Otra cosa, evitar la polimedicación, que te doy la cinaricina, el topiramato y que también te voy a inyectar Botox y aparte que si te duele la cabeza te voy a dar un triptán. Y aparte todos los días quiero que uses ibuprofeno. No, no, es muchísimo. Estoy exagerando, por supuesto, pero muchas veces lo más común es que uno vea esta asociación entre, bueno, te voy a dar flunaricina y aparte vas a tomar la amitriptilina porque estás muy ansioso. Entonces tratemos de, si está ansioso el paciente y es migrañoso, bueno, opto por una medicación que me ayude, que sea un 2 por 1 digamos, y que con un solo disparo pueda controlar la ansiedad y pueda controlar su migraña. ¿Sí? Entonces, en eso tengo que ser bastante más inteligente y no polimedicar al paciente porque le pasa mal el paciente. El paciente migrañoso tiene una alteración en el procesamiento y de todo lo que es hepático de la medicación y genera hiperreacciones. Por eso el paciente es mucho más sensible. Es muy común que tengamos pacientes que te digan, yo tomo un cuarto de 0,25 de diazepam o perdón, de clonazepam o de clonazepam y me siento, me pega como nada, como si me hubiese fumado no sé qué cosa. Y la verdad es que eso se ve mucho y esa hipersensibilidad que tiene el paciente con la medicación. Te dicen, no, yo no puedo tomar ergotamina porque me marea, me hace súper mal. O me tomo el Dramamine y me plancho, me duermo todo el día, no sirvo para nada. Entonces, la polimedicación se evita porque es malo desde muchos aspectos. Los fármacos, tengan en cuenta que no son ni lo único ni lo último. Eso tratémonos de grabarlo bastante a fuego. No es mi única salvación como paciente y no es mi única herramienta que yo tengo como médico o como terapeuta. No es lo único que yo le puedo hacer al paciente para que él mejore y validemos mucho las sensaciones que tiene el paciente con los fármacos, que me hace sentir mal, que no me acuerdo de nada, que me paro ante mi familia y no sé ni cómo me llamo, que me angustia, que la otra vez me pasa mucho, sobre todo con el topiramato, que me hace llorar, o con la mitriptilina igual, o muchas veces también uy, se me fue la sertralina, me genera una angustia terrible. Valido lo que el paciente siente, el paciente lo siente. Yo no puedo decirle, no, bueno, deja de decir eso y ya está, y va a tomarlo igual, ya se te va a pasar. No, hay que validar lo que está sintiendo el paciente con la medicación y con su enfermedad, ¿sí? Bueno, abordaje fuera de los fármacos, estilos de vida. Le voy a hacer un poquito lo que hacemos acá en Argentina y en la región, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil, que se usa mate. Yo habitualmente les digo, traten de evitar los psicoactivos, los psicoestimulantes. ¿Cuáles son? La yerba mate, la cafeína. En Brasil, por ejemplo, bueno, las bebidas energizantes, el guaraná. Todo ese tipo de cosas no son buenos en pacientes migrañosos. Las tratamos de casi que no consumir o consumir lo menos que uno pueda. Bien, yo les digo 2 cafés al día, no está prohibido, ni mucho menos, pero 2 cafés al día y ya está. Tomate medio litro de agua para cebar mate, pero no cebes más que eso. Cebar es como servirse el mate, para los que no entienden. El mate es un recipiente, se pone la yerba, una bombilla y le pongo agua caliente o agua fría y lo tomo, ¿sí? Entonces, tratemos de bajar un poquito el consumo, no prohibir esas cosas, porque también no le gusta al paciente que le prohibamos cosas, pero tratemos de bajarla. Tratemos de
explicarles lo que hace el alcohol en esto, cómo puede influenciarnos, cómo puede ser un disparador, ¿bien? Especialmente los vinos tintos, ¿no? Las histaminas que tienen, los sulfitos del vino, las otras bebidas también, los destilados oscuros, bueno, todo ese tipo de bebidas que me pueden perjudicar, los frutos secos que tienen compuestos como las tiraminas, por ejemplo, o algunos frutos secos que son muy curados y también no le hace bien a los pacientes, pueden ser disparadores en sujetos que están muy sensibles. La salsa de soja, la salsa Maggi que se usa en México, en Centroamérica, la salsa inglesa, bien, todos los que son alimentos fermentados que tienen mucho glutamato monosódico, los que tienen altas dosis de tiramina, o aditivos que en algún punto se pueden asociar a crisis de migraña, tratemos de sacar los chocolates, ¿bien? Yo le digo a los pacientes, come chocolate, 2, 3 cuadraditos, pero no te excedas de eso, porque insisto que tampoco la prohibición es buena, ¿bien? Trata de que los alimentos conservados, reemplazarlos por alimentos que sean más naturales, más frescos, o sea, haces salsa para tus fideos, haces salsa natural con el tomate fresco, le pongo ingredientes naturales, eso es bueno, bien, no los conservas. Entonces, bueno, los quesos duros, el queso azul, todo ese tipo de ingredientes que pueden generar o pueden disparar. No es que siempre, pero sí pueden hacerlo y está bueno hablarlo con el paciente. Dentro de la actividad física les recomiendo caminar, correr, nadar, bailar, hacer bici, hacer un deporte. Lo único que les digo es que no hagan cinta, elíptica y bici fija. Lo demás todo vale, pero les remarco que esto que yo les menciono les va a hacer muy bien porque tiene mucho estímulo visual. Bien, por supuesto, los hago ir de a poquito, no les digo, che, mañana camínate 10 kilómetros o corre 20 kilómetros. No, quiero que lo hagan de a poquito, pero que se empiecen a mover. Son pacientes que habitualmente llegan muy sedentarios a la consulta y hay que remarcarles eso. Bien. Y dentro de la salud mental, les menciono estos artículos en esta revisión muy interesante. Solamente habla de migraña, no de migraña vestibular, pero revisa la relación que existe entre lo que es la migraña y comorbilidades psiquiátricas dentro de la migraña, bien, y menciona que los trastornos psiquiátricos son frecuentes, que son clínicamente relevantes y bidireccionales. Los pacientes migrañosos suelen tener comorbilidades psiquiátricas y los pacientes psiquiátricos suelen tener migrañas también. Un poquito lo que pasa con el mareo y el dolor de cabeza. Bien, se refiere también en el artículo cierta, se requiere, según el artículo, cierta detección como activa de esto y empezar un manejo más multidisciplinario de los pacientes migrañosos para comenzar a abordarlos de otra manera y que tengamos otros resultados. ¿Sí? Y en este artículo, que me pareció muy, muy interesante, este artículo es peruano, ¿sí? Es de Perú, eh, tiene como básicamente objetivo sacar como un perfil predominante. ¿Sí? ¿Qué tipo de perfil tiene a nivel psiquiátrico los pacientes con migraña? Bien, lo que llega a la conclusión, este artículo, es que muchos pacientes con migrañas tienen rasgos, y acá hay una palabra que yo aprendí acá, que se llama rasgos anancásticos, ¿sí? Anancásticos. ¿Qué son rasgos anancásticos? Son personalidades obsesivas compulsivas que tienen como más tendencia a la preocupación excesiva, al orden, a ser perfeccionistas, lo que antiguamente se llamaba, mal llamado en el Menier, la personalidad tipo A, que a mí nunca me gustó decirla así, pero así se le decía. Bueno, es un poquito eso, es un rasgo anancástico, o sea, para hablarlo técnicamente, pero habla de esas personalidades que tienen más tendencia a ser migrañosos, ¿sí? Entonces, tienen ese tipo de perfil, tienen cierta vulnerabilidad emocional y, por supuesto, que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del abordaje de este paciente, ¿sí? Es muy, muy importante el abordaje de salud mental de los pacientes con migraña vestibular. Hay que destacar que tenemos que hacer un trabajo, acá viene lo importante, el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. Creo que lo importante de este tipo de abordajes es que nosotros podemos validarnos cada uno en nuestro propio rol, básicamente, ¿sí? Vamos a entendernos en el rol que jugamos cada uno. Yo como otorrino puedo distinguir que el paciente está ansioso, incluso que ha sufrido crisis de pánico, pero no me tengo que limitar a eso. Yo, si veo que el paciente realmente tiene rasgos importantes,
no me voy a quedar desde el ego o desde la incompetencia a manejar ese paciente con pocas dosis, por ejemplo, de paroxetina, ¿bien? Porque no sé manejar más dosis o porque me da cierto temor, cuando tengo la posibilidad de derivarlo a salud mental, a que lo vea un psiquiatra, que podamos conversar con ese psiquiatra y para que podamos consensuar un tratamiento con ese colega de aumentar la dosis, decir, bueno, mira, para mí no me hace falta más que esto, pero si vos querés darle porque el paciente está con crisis de pánico, bueno, vamos para adelante con eso, pero yo te sigo, ¿me explico? Y bueno, y el psiquiatra nos seguirá a nosotros desde el punto de vista vestibular. Pero esa relación y esa comunicación es muy importante que la tengamos, no solamente con el área de salud mental, pero en general, ¿no? Y creo que es muy importante destacar eso. Y uno de los objetivos de la charla era esa, ¿no? Destacar y validar el rol que tiene cada uno. Nos pasa lo mismo con el terapeuta, bien, vestibular, hablar con él o con ella, cómo está el paciente, cómo se siente, cómo lo viste más angustiado, lo viste mejor, ya está saliendo solo, no está saliendo solo, está contento. Bien, charlar sobre el paciente y a la vez ustedes como terapeutas o como salud mental, también si ven algo raro que quizás no lo viste en mi evolución, también devolvérmelo y decir, advertirme, mira Esteban, me parece que el paciente este está haciendo bastante, no sé, me ha pasado con Agostina, que es la chica que trabaja acá con nosotros y que hace las rehabilitaciones vestibulares de fono, y nos dice Agostina, mira, ¿sabes qué, Esteban? Venía perfecto, pero ahora me refirió a un vértigo posicional, hice las maniobras y me apareció un BPPB. Bueno, esa comunicación es súper importante, ¿sí? Y con el área de salud mental igual. Me dicen, bueno, le tuve que subir la dosis porque Esteban estaba re mal, no dormía el paciente, le tuve que dar un somnífero porque no daba más. Y bueno, lo tuve que hacer. Pero es importante eso para tener cierta, eh, cierta comunicación y vuelvo a insistir en esto de validar nuestros roles y hasta conocer mi límite, a dónde llega mi límite, cuál es mi alcance y a dónde empieza el otro, ¿sí? Y respetarnos mucho en eso. Creo que eso también nos puede definir un poquito nuestro enfoque terapéutico en lo que es la práctica basada en la evidencia. Mientras cada uno siga esa práctica, no tiene que haber ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, eh, y por último, el abordaje de la rehabilitación vestibular. Yo lo quiero dejar más como un poquito pregunta a la audiencia. También volvemos a hacer un poquito lo mismo si quieren, si tienen tiempo, si no están muy cansados. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo manejan el tema de rehabilitación? Entiendo que hay muchos terapeutas, pero quizás hay colegas médicos eh, o incluso los terapeutas, ¿cómo observan esto que manejamos los médicos, ¿no? ¿Es recomendable hacer la rehabilitación? ¿Cuándo es recomendable? ¿De qué forma se hace la rehabilitación? ¿Sí? Sabemos que si hablamos de medicina basada en la evidencia, la calidad en sí de todo lo que es la evidencia no es del todo buena. Hace falta mucho más ensayos, ¿no? Mucho más estudios, pero en la práctica sí vemos, ¿no? Que nuestra intervención es buena, nos hace sentido. Al menos nosotros, acá con Agostina, trabajamos esto y la verdad es que cuando uno deriva el paciente con migraña vestibular, vemos la evolución, ¿sí? No más que hace falta ponerlo como en un paper y empezar a publicarlo, porque la verdad es que lo que se observa siempre es bueno. Entonces, ¿es recomendable? Bien. Mi opinión es que sí, por supuesto. No sé si ustedes tienen la misma opinión, yo creo que sí, pero la pregunta también es ¿cuándo? Bien. ¿Cuándo hace falta? ¿Cuándo puede mejorar el paciente? Bien. Básicamente, lo que nosotros hacemos acá tiene que ver, insisto en este concepto, de hablar de criterios propios. Este es un criterio nuestro que propusimos acá con la licenciada Alvear, para trabajar con Agostina también. Es un criterio exclusivamente nuestro, de nuestro centro, pero no por eso menos válido. Bien, se puede tomar, se puede dejar, pero la verdad es que a nosotros nos funciona bastante bien y nosotros utilizamos esto. Primero, las premisas de que no todo paciente con migraña es para una rehabilitación vestibular, ¿sí? Los pacientes que derivamos a la rehabilitación son pacientes que tienen migraña vestibular definitiva y que refieren síntomas en periodos interictales con un impacto funcional importante. No el paciente que me dice, no, entre síntomas no pasa nada y de vez en cuando tengo la crisis. A ese paciente no lo derivo. Derivo el paciente que viene y me dice,
no me duele la cabeza, pero estoy mareado y la verdad que tengo de los 30 días del mes, 20, 25, la paso mal. No es algo que me incapacite, pero la paso mal y qué sé yo, hasta dejé de hacer actividad deportiva porque esto no me hace bien. Bueno, tengo un impacto funcional, voy a eso, voy a trabajar eso con la rehabilitación y ya es para derivarlo, ¿sí? Los pacientes que vienen con mucho conflicto sensorial de entrada, con muchos síntomas visuales, cinetosis, también los derivo, ¿sí? Muy marcado. Y los pacientes que tienen una escasa respuesta a las medidas que yo ya les di, los pacientes que vienen relativamente bien, pero que no responden a la terapia farmacológica, que no responden a la dieta, que la hacen, pero no responden a la actividad física que están haciendo y así todo siguen con los síntomas, bueno, a ese paciente también lo derivo. Bien, y también tengo en cuenta dentro de lo que es la rehabilitación del paciente, los pacientes que derivo el área de salud mental. Nosotros, cuando sospechamos de una comorbilidad importante psiquiátrica, que va más allá de la ansiedad, ¿no? Estoy hablando de cuadros de crisis ansiosa barra pánico o fobias o mucha angustia, pacientes que lloran, pacientes que no pueden, que no quieren ir a trabajar porque dicen que están trabajando y las pasan muy mal. Bueno, esos pacientes también hacemos una derivación con el área de salud mental, que en definitiva son los que van a decir, bueno, este paciente es para que haga psicoterapia, este paciente es para medicarlo a nivel psiquiátrico o es para hacer un seguimiento de vez en cuando. Entonces, de ahí vuelta lo mismo con la buena comunicación que tiene que existir y el trabajo transdisciplinario. Pero eso es un poquito lo que manejamos acá nosotros como equipo. Se los quería compartir. Bien. Y esperen que se Creo me que ya fue. estamos un poquito sobre el tiempo, Esther. Sí, ya terminamos, porque en verdad después de esto vienen las conclusiones, ¿sí? Me das un minutito y bueno, les menciono un poquito las conclusiones para finalizar. Creo que como conclusión de toda esta charla y un poquito en general también hablando de migraña vestibular y patología vestibular, creo que la migraña vestibular en la actualidad, como conclusión, es una entidad ambigua. Por un lado, está subdiagnosticada, porque lo vemos, pero por el otro lado también tenemos un sobrediagnóstico, quizás por falla de los criterios diagnósticos, quizás porque falla de nosotros como médicos o como rehabilitadores, en donde no profundizamos bien nuestra historia, simplificamos un poquito todo y nos vamos al diagnóstico de entrada y no profundizamos. Entonces me parece que también existe esa ambigüedad de decir, hay mucho subdiagnóstico, pero también hay mucho sobrediagnóstico en esto. Y creo que el gran desafío futuro, y en parte cuando hablo de futuro me refiero al presente, es la investigación desde la fisiopatología, desde el tratamiento farmacológico, desde la rehabilitación y también desde el ámbito de salud mental. Creo que la investigación nos abre muchísimas posibilidades para mejorar nuestro abordaje. De esta manera creo que nos puede dar también soluciones y respuestas para brindarle al paciente mucho más calidad en nuestro accionar terapéutico y me parece que eso tiene un impacto enorme en nuestro paciente, que en definitiva es el objetivo de todo esto, ¿no? Y me parece que el segundo gran desafío que tenemos de ahora en adelante es el trabajo multidisciplinario. Bien, yo quiero destacar eso. Creo que sería óptimo, no es fácil, pero sería óptimo que pudiéramos generar grupos en nuestras ciudades, ¿no? En nuestras regiones de trabajo, no solamente de trabajo con el paciente, sino también grupos de investigación. Así que me parece que eso es un mensaje. Y por último, creo que también en estos últimos años, en estos 5 o 10 años, se ha gestado algo muy lindo en Latinoamérica. Yo creo que ha venido creciendo un interés muy, muy importante en la medicina vestibular y hoy por hoy creo que la especialidad tiene ya su peso específico en congresos, en ofertas, digamos, ¿cómo se dice?, de perfeccionamientos también, en charlas como esta, ¿bien? Entonces acceder a la información es algo muy importante y se está propagando mucho. Creo que estamos en un periodo bisagra, ¿bien? Que desde este lado del mundo me parece muy lindo que se dé y que podamos marcar una diferencia desde Latinoamérica, ¿sí? Me parece que tenemos mucho para dar, que somos muy capaces y sobre todo cuando trabajamos en equipo
y no tenemos nada que envidiarle a nadie, a ninguna región ni a nadie. Y me parece que también, no es para competir ni mucho menos, pero me parece que nos tenemos que valorar como región y empezar a trabajar en conjunto y dejar de lado, bueno, ciertas diferencias que siempre puede haber acá. Así que un poco eso, para finalizar y ya dejarlos en este sábado que ya ocupé 2 horitas. Les agradezco un montón por la presencia, por interesarse, por estar acá. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi compañera, a Bernie, a Bernardita, que me ayudó un montón en la estética de mi presentación, como se habrán dado cuenta. Y por supuesto, muchas gracias a la gente de Interacústica, a Alejandra, a Luis por la invitación, pero por sobre todo por el espacio de difusión que genera ellos como empresa para la medicina vestibular. ¿Sí? La verdad que son espacios que se valoran muchísimo desde este lado, tratando de aportar en una clase, pero también que me ha tocado estar desde el lado de oyente. Me parece que es muy valorable todo esto que están haciendo, así que los felicito. Muchísimas gracias, Esteban, por tu Ahora se te escucha, participación. Ale. Perdón, no me Sí, dio ya cuenta. pude solucionar el tema de mi audio. Una disculpa a todos porque no pude presentar al doctor Esteban, pero bueno, creo que cerramos con broche de oro con este tema. También cerramos el año con un gran ponente, con un gran tema. Entonces, pues agradecerles a todos porque nos han acompañado. Por tema de tiempo ya no vamos a poder leer las preguntas, pero si gustan tomarle foto al correo de Esteban, que ya estamos un poquito en contra de tiempo y yo ya tengo que salir corriendo de aquí. Ya. Entonces, Sí, les sí. dejo la liga de la constancia para que la llenen y puedan solicitar su constancia electrónica y tómenle foto al correo del doctor para que cualquier duda que ustedes tengan la Sí. puedan, se la pueden enviar porque ahorita ya no nos va a dar mucho tiempo, pero miren, les comparto de una vez la liga para que puedan llenar la encuesta y puedan seleccionar. Recuerden poner bien su nombre y su correo, ya que esto se genera de forma automática y a veces nos piden muchos cambios porque ponen mal el nombre o ponen mal el correo. Entonces, por favor, les pido que en la encuesta llenen bien los datos con su nombre, con su correo, para que no tengamos ningún problema y agradecerlos también que estén pendientes de nuestras redes porque vamos a empezar el siguiente año con muchos temas también muy interesantes. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Esteban. Te agradezco, muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya, muchas gracias, Ale. Corre, corre. ¿Todo bien?